Muy bien, damas y caballeros, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Arrancamos? ¿Les parece? Por respeto a las agendas de todos. Bien. ¿Estamos? ¿Arrancamos? Bien. Gracias a todos por haberse sumado a este episodio número 4 de una saga que dimos en llamar el Startup Bootcamp. Como recordarán, hará algo así como 2 meses aproximadamente. Tuvimos el primero de los episodios, hablamos de los basics del mundo del startup y del venture financing. A las pocas semanas hicimos early stage, después hicimos growth stage. La idea en este cuarto episodio es básicamente hablar de la arquitectura legal de los startups. Vamos a tener, digamos, la presencia de Manuel Tanoira. Gracias, Manuel, por haberte sumado, socio de Tanoira Casañe. Nos acompaña también Facundo Boslino, del estudio Recondo González y Funes, abogado. Gracias, Facu, por sumarte. También nos va a acompañar Agustín Cerolini, de Cerolini y Ferrari. Gracias, Agustín, por sumarte. La idea, como les decía, estamos completando esta saga, este ciclo de 4 episodios. En principio vamos a implementar, al igual que en los casos anteriores, ¿cómo andas, Mati? Qué lindo verte. Vamos a implementar un formato muy descontracturado. ¿Qué significa? No tenemos un temario. Va a haber disparadores, va a haber preguntas disparadoras, y los invitamos a que ustedes al mismo tiempo, digamos, a diferencia de los ciclos tradicionales, donde primero hablan los panelistas y después hacemos un espacio de Q&A, la idea es, si tienen preguntas, levantan la mano, preguntamos y le damos fluidez a la presentación, si les parece bien. Bueno, nos acompaña Matías O'Farrell también, director de Alternative Investments en Columbus Suma, Juan y Caliberi, associate también de Columbus Suma. Ellos van a estar complementando, digamos, a los panelistas. Mi nombre es Julio Fermo, voy a ser el moderador, por eso me vine de este costado. Dejé a los que saben de aquel lado, son los que van a ser capturados por la cámara. Y nuevamente, la idea es tratar de explorar este mundo maravilloso de los startups, de este ecosistema emprendedor. Tenemos gente con muchísima experiencia que tuvo la generosidad, digamos, de sumarse a este evento para compartir sus conocimientos. Habiendo dicho esto, si les parece, voy a tirar una pregunta disparadora. Manu, te miro a vos. Yo tengo un latiguillo, que es, lo digo generalmente en clase, ¿no? Cuando un abogado que hace M&A se enfrenta a otro abogado que no hace M&A, no sé, un abogado de un amigo, del accionista vendedor, que hace medianería constitucional, laboral y de vez en cuando algo de penal también. El abogado que hace M&A lo pone 6060 utilizando una jerga tenística, probablemente en 30 segundos. En el mundo de los emprendedores, en el mundo de los startups, ¿es tan relevante, Manuel, que el emprendedor arranque con un buen lawyer, o se puede jugar alguna cuerda y esperar alguna ronda para recién contratar a un tipo como vos? Hola. Ahí estamos. Es complicada la pregunta, porque en realidad en lo que es lo que se llama esta industria, digamos, en Estados Unidos y en Europa está muy desarrollada. Se llama nuestro rol se llama VC Lawyer, o Startup Lawyer, dependiendo en Estados Unidos de qué lado estés de la mesa. Como toda industria desarrollada, el VC Lawyer es el abogado del fondo de Venture Capital, el Startup Lawyer es el abogado del startup que levanta plata de alguna manera. Con lo cual, el Startup Lawyer tiene más experiencia del lado del emprendedor y proteger la compañía, y el inversor tiene mucha experiencia en lo que es el abogado del inversor, en invertir en este tipo de compañías y qué cláusulas estándar. Lo que ha pasado en este último tiempo, y a raíz de que era muy costoso los fees legales para rondas muy chicas, se han ido estandarizando los documentos de inversión. Bien. Con lo cual el proceso de negociación, por eso creo que te contesto la pregunta por otro lado, termina reduciéndose a muy pocas cláusulas.
O sea, no es que, ahora, si vos no estás familiarizado con esos documentos, lo que te va a llevar es un proceso de catch-up, va a ser mucho más largo, hasta que te familiarizás. Entonces, un abogado que hace M&A o que hace private equity no tiene ni idea de lo que es un SAFE, ni cómo arrancó, ni por qué se utiliza. Un abogado que dejó de ser VC lawyer durante 2, 3 años, por ahí viene con una nota convertible y ya no se usa más la nota convertible. Ahora se usa SAFE. ¿Por qué no se usa más la nota convertible? Bueno, y tiene que ver con estar ayornado con lo que se está usando y con lo que, digamos, por qué se usan estos instrumentos convertibles, qué tipo de documentos paralelos se usan, pero no tiene que ver tanto con la negociación de cada cláusula. Hay como estándares. La industria del VC se ha estandarizado muchísimo, mucho más que la industria del private equity. O sea, no vas a ver miles de cláusulas de SAFE diferentes. Bien. Entonces, en ese sentido es mucho más dinámica, las rondas son mucho más cortas en términos de tiempo, se negocia menos y la plata entra rápida porque la startup no se puede pasar 6 meses, un año negociando una ronda. Entonces la intervención del abogado es más como un facilitador y ayudamos más en la parte blanda que en la parte dura de los documentos. No sé si te contesté. Sí, sí, excelente. Pero Ahora, bueno. ¿qué es la parte blanda? ¿Supone tomar un rol financiero además del advisory legal? No, te diría que la el VC Lawyer, Startup Lawyer, lo que no terminé de explicar, que el VC Lawyer, Startup Lawyer en Latinoamérica hace exactamente los dos lados de la mesa. O sea, vos asesorás, el Startup Lawyer o VC Lawyer hace tanto un fondo que invierte en Venture Capital, que invierte en startups, como una startup que está levantando plata. No te da la industria para hacer solo, y te diría, ahí tengo una opinión personal, no sé si la comparten mis colegas, es que el que no asesoró a emprendedores, muy difícil sea un buen asesor de fondos de VC. Porque no conocer la compañía y cómo piensa un emprendedor es muy difícil cuando le vas a querer invertir. Con lo cual mi recomendación, para mí los equipos debieran hacer las dos cosas. O sea, los equipos que hacen VC debieran hacer startups y debieran hacer fondos. Las dos cosas. Porque en definitiva, en este proceso hay como una cooperación más que una confrontación. Vos estás queriendo que la compañía levante plata lo más rápido posible, gaste lo menos posible en abogados, eso va en contra nuestro. Por eso hay tan pocos abogados que se dedican a esto, porque no es una industria muy rentable desde el punto de vista, porque a diferencia del M&A, vos en vez de hacer 3 transacciones por año, nosotros el año pasado hicimos 150. Entonces, es un negocio que es completamente diferente al negocio del private equity y del M&A. Vos en el VC haces 150 transacciones. Mientras que por ahí en el M&A hiciste 2, 3, hiciste el año o ganaste mucho más plata que yo, por ejemplo. Entonces, por eso a los estudios grandes no les gusta mucho la industria, porque implica tener un call center para hacer tener que hacer muchos deals para hacer el mismo margen. Manu, te hago una pregunta. Cuando vos haces el financiamiento semilla, el financiamiento embrionario, digamos, y acompañás al emprendedor cuando el emprendedor no lo conoce nadie, Galperín, no lo conocía nadie, pasan las etapas, ¿sos el abogado que se lleva el IPO o después viene otro estudio que se lleva, digamos, las instancias que más se acercan a los fees de 7 cifras? Yo era el tipo que ponía los pollitos y venían los estudios grandes y se comían el pollo. Es que por eso tengo la pregunta. Y por eso fundé Tanoira Casaña. From the PowerPoint to the IPO in the same firm. Por eso tenía que tener un estudio que pudiera tomar no tomamos PowerPoints, nosotros tomamos MVPs por lo menos que estén funcionando con el equipo listo. Bien. Nosotros no tomamos ideas de negocio. Bien. Entramos en el modelo post idea de negocio. Y desde ahí, o sea, tiene que estar levantando plata. Si no está levantando plata, primer punto no me puede pagar. Correcto. Y si no está listo para levantar plata, no lo tomo. Lo mando al ecosistema para que lo prepare. Correcto. Y cuando está listo, ahí lo tomo. Y eso tiene que ver con, si no me puede pagar, tenemos un problema. Yo no soy sustentable. O sea que el modelo cambia radicalmente. Pero tuvimos que armar un full service para poder capturar eso y poder empezar a hacer series B, C y IPO. Entonces, poder ser abogados de Cabify, de Rappi, de ese tipo de compañías. Si no, me hubiera quedado, digamos... Te quedas en el early stage. Claro, porque lo que me pasaba es que se lo llevaban Becar Varela, Marval, Allende Ibrea, y ni siquiera ellos. Me los comen Simpson Thatcher, DLA Piper, o sea,
digamos, es complicado porque la mayoría, el 99% de estas rondas se levantan en Estados Unidos, BVI, UK, España, algunas chiquititas en Uruguay, pero se levanta desde acá, pero los vehículos son extranjeros, son las holdings son extranjeras. Facu, yo sigo haciendo preguntas. Mientras no pregunten Mati y Juani, sigo yo. Recién Manuel decía, bueno, para armar la arquitectura de este tipo de negocios tenés que recurrir a vehículos en el exterior. Pero vos sos líder argentino, tenés corresponsabilidades. ¿Cómo se arma esa red? ¿Vendés un llave en mano? ¿Dónde está el valor que agrega Facu en una estructura de este tipo? Sí, a ver, siempre tenemos que trabajar con el auxilio de firmas de afuera. O sea, nosotros como vos. Hola, así. Siempre tenemos el apoyo en firmas de afuera, que en nuestro caso particular no es que estamos casados con una particular en cada jurisdicción, sino que siempre lo que vamos viendo es, bueno, tratamos de definir, porque muchas de las estructuras en general se repiten bastante, más o menos ya sabés las jurisdicciones en las cuales empezás a hurgar para dónde vas. Cuando más o menos tenés la jurisdicción que querés empezar a explorar, siempre hay, en nuestro caso, un par de opciones. Entonces, empezás a pedir presupuestos, a presentar por ahí al cliente con ese de afuera, porque es una relación de largo plazo, para ver si hay feeling. Entonces, de alguna manera vas definiendo en un proceso con qué firma de afuera trabajás. Y una vez que tenés armado el equipo, lo acompañás y vas para adelante. ¿Y esas estructuras son sustentables en términos de, me imagino, de ser carísimas? ¿Son honorarios en dólares? ¿Cómo es la dinámica? No necesariamente, tenés de todo. Obviamente, si vos vas a uno de los estudios grandes de New York, te va a cobrar, ¿viste?, $1000 la hora, y entonces vas a arrancar perdiendo. Pero hay desde compañías que arman sociedades que son bastante eficientes en cuanto a costo, hay firmas chiquitas, hay hasta contadores que por ahí desde la parte impositiva y contable te hacen también el apoyo en la formación de las ¿Qué sociedades. tenés, un llave en mano? Algunos sí. Tax advisors, legal, accounting. Tenés de todo, no. Algunos sí. Y hay un par de empresas grandes que te dan todo el servicio. Entonces, los tipos vos le pedís la propuesta y te dicen, bueno, por esto, por esto, y te dan todo. Vos podés elegir el combo completo o algo en particular. Sí. Cambia mucho, depende de qué etapa estés del proceso. O sea, si estás levantando algo más seed, muy early, Tax Advisor casi que no importa. Es más estructura, que es si vos, no sé, presentaste el SICORE o algo por el estilo que probablemente no hayas hecho. Es pensarlo, o sea, del lado de ustedes, si son emprendedores o participan de algo así, cómo lo armás bien from scratch, porque cuando llegues a la serie A, B y C y tengas a Linklaters o Cleary Gottlieb enfrente porque está Dragonier o QED, que la sabe mucho más que vos, y el pibe que está enfrente cobre $1000 la mirada, creo, ni la hora. Tenés que llegar bien armado, entonces tenés que saber cómo llegar ahí, ¿viste? Pensarlo como, me escabullito y jugando en la Champions, que sea bajar de peso y llegar a correr 90 minutos, después fíjate cómo jugás, pero aunque sea lo básico, sabelo. Entonces, ¿cómo lo armás bien llegando hasta ahí? Entonces, como decía Manu, si todo es Cayman, BVI y UK, no te armes una sociedad en Singapur por internet porque te sale más barato, tu primo te dijo que lo hagas. Como andalo fácil, porque esto es todo eficiencia al principio. Si no, vas a estar pagando el costo más adelante de hacer el cambio. Yo creo que muchos lo están haciendo, el cambiar de LLC a C-Corp o cuestiones así por el estilo, que no lo habían pensado. No soy abogado, tampoco, por los dos. Una pregunta para Agustín, que estuvimos hablando recién afuera, y también para que complementen. A diferencia de los financial advisors, por ejemplo, que podemos ser nosotros, los abogados están presentes desde muy temprana estadio de la compañía. Por ejemplo, no PPT, pero MVP ya ustedes están. Que es un poco una diferencia. Quizá hay otro tipo de advisory que se suma después. ¿Qué errores detectan ustedes que por ahí es un error since inception o desde un estadio súper embrionario de una compañía, que si hubieran tenido un VC lawyer o un abogado, podrías haber esquivado o te podrías haber salvado? Tiene un error que es básico, está desde el comienzo, pero que puede representar cientos de millones después. Hay un estudio que hace el GEM, el Global Entrepreneurship Monitor, que es un estudio que se hace a nivel global sobre tasa de mortandad de nuevas compañías. El 26% obedece a ruptura en el affectio societatis o ánimo de asociarse, y en base a eso el 90% de esa ruptura se obedece a una mala distribución del cap table, de las acciones. No saben cómo distribuirse las acciones,
se distribuyen las acciones mal y después, al no firmar lo que hoy exige la mayoría de los inversores profesionales, que es un Founder Vesting Agreement, terminan peleándose y matando a la compañía por cuestiones que eran totalmente previsibles. Si no está bien asesorado en eso, el startup no levanta la plata, porque cuando llega el fondo profesional, el fondo le dice, tu cap table está mal hecho, y anda a explicarle al tipo que se quedó con más acciones, que se tiene que deshacer de acciones para poder levantar la guita. Eso es en lo que más trabajamos nosotros en el estudio. Perdón, No. Que iba a decir exactamente lo mismo. Me parece que uno de los puntos más importantes que mencionaba, porque muchas veces te das cuenta en el momento que estás trabajando por ahí con algo que ya vienen y te vienen a ver con algo, decís, che, ¿y el cap table cómo está? No, mirá, porque a tal le firmé tal papel y a tal le firmé tal documento y cuando te quieres dar cuenta es un desastre, y por eso me parece que lo que decía Manuel es muy valioso, no hace falta está muy estandarizado, pero a veces tener un abogado que entiende el tema en el primer momento ayuda mucho a que, lo charlamos afuera, que en los próximos pasos estés preparado y no tengas que dar vuelta a todo el desastre que hiciste, que muchas veces termina en eso, ¿no? No, che, pero a tal le dimos tantas acciones y a tal, y el otro, obviamente. Nadie se quiere bajar de lo que tiene, y a partir de eso o se rompe o la dificultad para tomar financiamiento es enorme. Ahí te agrego algo que a veces se ve, que muchas veces compañías que arrancan, hay amigos que trabajan juntos, compañeros de facultad, compañeros de colegio, se conocen de la vida, y como son amigos, hay cosas obvias entre amigos que no importa porque somos amigos, pero si la cosa anda bien, un día hay plata, y ahí ya hay más que amistad porque hay plata de por medio. Entonces, en esa situación, a veces es difícil enderezar las relaciones, y hay gente que se termina peleando porque, no, pero estábamos del principio, pero yo hice el 80%, vos el 20%, sí, pero yo cuando arrancamos, yo hice con el PowerPoint con vos, y es muy difícil enderezarla después. Entonces, cuanto antes se empiece a prever ese futuro, es más fácil. Ahora, Una sola cosa más. Sí. Muchas veces pasa, mi tía o tu tía nos prestó la casa, le toca el 30 o lo que sea, ¿viste? Nos dio café durante los primeros 3 meses. Reparten las acciones como si estuvieran jugando al estanciero. Claro, sí. O sea, es increíble. Y el como problema si fueran no es... papelitos de papel, o sea que las acciones no valen. Después cuando viene la ronda dicen, no. Claro, viene el fondo y dice, ¿quién es esta Carlota Goslino que aparece acá y qué hace? Y hay plata. No, era mi tía. Hay plata. ¿Viste? ¿Cómo se reparte la plata? No puede ser doña del 30 y vos del 20, ¿viste? No, pero me prestó la casa. No importa, problema. Ahora, Mati, hago una pregunta. Si se discute en qué medida se hace el sharing de las acciones, quiero creer que ni siquiera hay un convenio de accionistas. O sea, pensar en un convenio de accionistas en el early stage es daydreaming. Pasa que el ¿o no? convenio de accionistas madre de un startup es el Founder Vesting Agreement. Es decir, ¿qué es lo que vos me prometés? Esto es como un contrato prenupcial. ¿Ok? ¿Qué es lo que vos me prometés? En su momento no se podía en Argentina, pero en esto sí se puede. Entonces yo digo, si yo hago todo lo que yo te prometí y vos haces todo lo que vos me prometiste, las acciones que tenemos inicialmente siguen siendo nuestras. El Founder Vesting Agreement lo que hace es, pone en garantía las acciones del compromiso que yo me hice con mi socio. Si yo no cumplo total o parcialmente eso, esas acciones vuelven a la compañía. Ojo, no al otro socio. Correcto. Van a la compañía para que la compañía busque a alguien que haga lo que ese tipo no hizo. Correcto. Porque en definitiva lo que se habla acá es de agregado de valor. El tema es cómo elegiste tu socio. La tasa de mortandad está basada en mal equipo. The wrong team, dicen los yankees, ¿no? Entonces, un mal equipo con una idea excelente es una mala decisión de inversión. Entonces, por eso el 50% de la decisión de invertir de un fondo de inversión es el equipo. Y antes no miraban tanto. Fíjate que la mirada del private equity o la mirada del M&A está más vinculado con la idea, cuántos EBITDAs, cómo les dio el último balance. Y acá el due diligence del VC, del buen VC, es 100% el equipo. Entonces, el tipo que se mete en esto, invertir en VC, y no sabe seleccionar talento o cómo detectar talento, seguramente fracase. Por eso fíjate que los fondos más exitosos de Venture Capital están liderados por emprendedores. ¿Por qué? Vienen del palo. Vienen del palo. Vienen del palo. Saben cómo elegir equipo. Y de hecho, CASEC es uno de los fondos más exitosos, que son los ex fundadores de Mercado Libre. Sí,
no sé buen captable. El error típico es armar mal el captable, cómo hacemos buen captable. Y en el mundo de Latinoamérica, ¿cuáles son los típicos compromisos que se garantizan con las acciones caucionadas? Vos te contesto la segunda primero, si alguno suma. Vos tenés dos tipos de objetivos. El objetivo de permanencia, que es el más fácil, el estándar de la industria son 4 años con one year cliff. O sea que si te vas dentro del primer año, no importa lo que hayas hecho, perdiste todas las acciones que pusiste en garantía. Y el otro es el objetivo cualitativo. ¿Cuál es el objetivo cualitativo? Es qué le querés poner. El tipo va a ser el CTO y no te desarrolla el MVP, o no te hace la segunda versión, o no te lidera un equipo, pierde total o parcialmente las acciones por el objetivo cualitativo. Y vos podés poner en ese contrato los porcentajes de acciones que le asignas a cada cosa. ¿Okay? Nosotros trabajamos mucho en la base de la pirámide para evitar justamente eso. Ahora, voy a la segunda, que es la más difícil. Decime qué tipo de startup es. No es lo mismo una biotech que un e-commerce, no es lo mismo una empresa que hace blockchain. O sea, yo veo hoy un montón de fintechs. La fintech es como la cancha de pádel ahora, ¿no? Entonces, voy a hacer una fintech de tecnología, pero vamos a tercerizar la tecnología. No tienen CTO, por ejemplo, pero sabemos un montón, venimos del palo financiero, pero ¿dónde está el CTO? No, lo tercerizamos. Sos una empresa de tecnología que terceriza la tecnología. Espectacular, no le pongo un mango. Entonces, cuando van a asignar las acciones, no hay un CTO. ¿Vos le pondrías una empresa de tecnología a un tipo que no tiene un tipo adentro? No sabés si el proveedor de tecnología le está vendiendo. ¿Qué le está vendiendo? O sea, ¿le está vendiendo un mecano o le está vendiendo una empresa que realmente funciona escalable a 80 millones de usuarios? Entonces, tenés que distribuir las acciones dependiendo del tipo de compañía, el vertical, el expertise de la persona, si hubo propiedad intelectual previa. Ahora tenemos muchas investigaciones. Acaba de lanzarse el fondo hace 1 año, el de Bioceres, y buscan científicos con patentes en CONICET, por ejemplo. Hay investigaciones de 10 años de detección temprana de cáncer. No es lo mismo distribuir la acción en una mina que viene con un desarrollo de 10 años que un tipo que se le ocurrió la idea de copiar eBay. Entonces, es muy tailor-made la distribución accionaria. Lo que sí sabés qué es lo que no tenés que hacer, que es lo que te acabo de decir, es darle todas las acciones a uno solo, o que aparezca un tipo que dice, voy a hacer una startup on the side, entonces tiene 5 negocios y el tipo tiene el 40% del equity, no está full time en la compañía. Mirá, si no está full time en la compañía, y salvo que haya puesto plata, muy difícilmente te pongan guita, como decía recién Andrés. O sea, un inversor no va a poner plata en alguien que no está full time en la compañía. Es muy difícil, por eso tengan cuidado cuando armes esto, tenés que hacerlo el traje a medida. Y ese, aunque que en general en un M&A o en un private equity es laburo de los asesores financieros, es el laburo nuestro. Es mucho más del VC lawyer, porque el asesor financiero no entra en este estadio porque no es rentable. Es impagable Columbus para una startup. Impagable. Entonces nosotros tenemos que hacer ese laburo. El laburo de laburar con la habilidad blanda, digamos, del abogado, que la tiene, lo que pasa es que la tiene oculta, digamos, muy abajo. Pero ese laburo es el que hacemos nosotros, digamos, en general. Incluso terminás muchas veces haciendo vos la distribución accionaria. O sea, de alguna manera. Solo te agregaría la dimensión tiempo. No es lo mismo en seed que en serie A o serie C como es tu cap table. O sea, usted lo dice entre 15 y 25 por ronda. Entonces eso cambia un huevo cómo queda el founder team. Cuánto empezaste a poner los ISOP o RCUs o lo que sea que hayas definido. Entonces, si miras el cap table perfecto de una serie C, va a ser muy distinto al cap table perfecto de una serie A o una serie C. Entonces, juntar todo eso. Es casi como el partido de fútbol perfecto, ¿viste? O sea, hay tanta variación, es muy difícil. Sí, yo digo, lo ideal es tener un acuerdo de co-founders bien inicial, pero la mayoría de las startups, quizás cuando se enfrentan a eso, ya pasó 1 año, 2 años. Hubo algunos co-founders, pero que se fueron a los 2 meses, hicieron una. Digo, en su experiencia, ¿cómo mitigar eso o cuál es el manejo habitual de decir, bueno, ahora sí nos vamos a sentar a hacer el acuerdo, pero ¿qué pasó con Pepe, que ahora está en España? Lo ponemos de co-founder, aunque sea con pocas acciones, hablamos con él, no debe ser co-founder porque nos dejó, no sé, hay 2 personas que estaban full time, hay una que estaba part time. ¿Cómo
se llega a, o cuáles serían de alguna manera las recomendaciones, si las tienen, como para mitigar lo más posible y que ese acuerdo refleje y prevenga a futuro la mayor cantidad de conflictos que podrían venir, de los más frecuentes, ¿no? Ahí te digo, mira, así coinciden los chicos, cuanto antes arranques a pensar cómo es la estructura de capital, es lo ideal, es como toda la vida. Si vos tenés tu oficina, cuanto antes pongas el extintor de incendios, mejor. Por ahí puedes empezar y estás 3 años y nunca los necesitaste y no cambió nada. Con eso es lo mismo. Por ahí tuviste años y no cambió nada si lo tenías o no lo tenías. Pero por ahí más adelante te das cuenta que, ¿entendés? Hasta que hubo el incendio y después se quemó todo. Entonces como que, en mi experiencia no hay un momento. O sea, la única recomendación es cuanto antes lo hagas mejor. Y después si vos vas avanzando y vas teniendo cambios, cuanto antes discutas esos cambios, mejor. Porque si el tipo se va a vivir a España y vos todos los demás se lo bancaron que esté en España y no aparezca y le dejaste, no sé, el 30%, y 2 años después querés decirle, no, mira, al final tenés el 5%, te dice, no, pero yo ya tengo el 30%. ¿Entendés? Si vos cuando lo agarras, cuando el día que se va a vivir a España, le decís, che, mira, vas a estar menos, replanteémoslo. Que no es fácil, ¿no? Porque por la relación que hay personal, porque es como que está bastante mezclado muchas veces. Pero no sé, si coinciden, para mí es cuanto antes pueda. Sí, a ver, para mí lo mismo, y aparte como generalmente se dice, cuando llega la plata, cuando hay un momento más importante, generalmente puede ser una serie, es tarde. Entonces, muchas veces el problema es ya cuando lo agarras, lo antes que lo puedas solucionar, lo antes que lo puedas charlar arriba de la mesa y dejarlo puesto por escrito y que todos se sientan cómodos con eso, también parece que hace muchas veces a que la compañía avance mucho mejor y todos tengan claro cuáles son los objetivos y a dónde tienen que ir para estar cómodos si viene algo más y esto crece. De lo contrario, esa sensación de, bueno, no sé dónde estoy parado, no. Comparto 100% que lo antes. Nosotros, a ver, el Founder Vesting Agreement, bien estructurado, tenés un montón de modelos. Te metes en Google, lo bajás y no tenés que llamar a un abogado si querés. O sea que hasta eso está en Google. Tenés 250 modelos, con lo cual, good luck with that. Pero lo que sí tenés que, para mí, a ver, primero, si está bien hecho de buena fe, ese contrato no lo tocas nunca. Porque cuando lo firmaste, hiciste el compromiso, la prueba está que nunca nosotros en 22 años que tengo de VC, nunca toqué un Founder Vesting Agreement. O sea, nunca, los socios directamente recompusieron el capital sin necesidad, porque sabían dónde terminaba el tema. Y para hacer que eso funcione, lo que hacemos es evitamos la justicia. Vamos directamente a amigables componedores. Y dentro de los amigables componedores no llamamos a abogados a dirimir el conflicto. Llamamos a expertos en el ecosistema emprendedor para que diga si lo que el tipo cumplió o no cumplió, y si no cumplió, reasignar la participación accionaria. Y pones una cláusula en el mismo contrato que diga que eso se revisa anualmente. Nunca se revisa anualmente. Porque cuando generás, ese contrato termina generando justamente la prevención, que es lo que vos querés. No querés llegar, como dice acá, llegar a la ronda con el problema de cap table. A pesar de todo, solo el 20% de los startups firman el Founder Vesting Agreement. Porque cuando vos te sentás enfrente del cliente y le decís, ¿estás dispuesto a poner el 100% de tus acciones en garantía por lo que le acabas de prometer a tu futuro esposo? Te dicen que no. Fíjate. O sea que en realidad, yo siempre digo, vos estás negociando el porcentaje con tu socio. Si vos te levantás de la mesa, sentiste que lo choreaste, te automataste. O si el otro se siente que, voy a decir un poco par de más palabras, vos dijiste que era de contrato. Absolutamente. ¿Me cagó? Eso es un virus que entra en la compañía, que no importa si hay una ronda o no, en algún momento explota. Está en los números de tasa de mortandad, y ahí la gente dice, bueno, porque es tasa de mortandad, dice en Argentina. No, la tasa de mortandad es promedio global del ecosistema emprendedor en los primeros 7 años de vida. Nadie le escapa a la tasa de mortandad. Y no tiene que ver porque le erraste en la tecnología, o le erraste, tiene que ver por ruptura del afecto societatis. Ahora, ¿lo podés prevenir? Sí, pero tenés que tener mucho coraje. Andá a convencer al abogado del otro lado que su cliente ponga las acciones que ya son de él en un estatuto en garantía del cumplimiento de una promesa que le hizo su socio.
Y lo que pasa en ese proceso es que el tipo termina diciendo la verdad. Bueno, me comprometo, pero vos me dijiste que íbamos a hacer un unicornio. Que no es Bueno, matemático. es un pony. Que no es Va a matemático. ser un pony, no va a ser un unicornio, ¿entendés? Entonces, ahí empezás, bueno, en realidad no te prometo tanto, ¿entendés? No vamos a ganar la copa. Mitad de tabla estamos bien, ¿te conformás? Con que sea mitad de tabla estamos bien. Entonces, seteaste las expectativas y ya no te rompo la promesa. Entonces, al no haber ruptura de promesa, no hay conflicto. El contrato puede funcionar como una prevención, si te sirve, y traten de evitar sobre todo la justicia. Por eso en la ley de emprendedores pusimos específicamente la facultad de evitar la justicia en la sociedad por acciones simplificadas. Que vos puedas no ir a la justicia comercial con estos temas. El startup que va a la justicia por estos temas está muerto. Bien. Hablaste de las SAS y la voy a usar de gancho porque todos estuvimos hablando de sociedades. A ver, la puedo preguntar como qué recomendación darían, pero creo que va a ser más divertido qué red flag puedes encontrarte, pantallazo general, en temas societarios. Cayman, BVI, C Corp, LLC, Sociedad Anónima, SAS, SRL en Nuevo Llanto Ríos. ¿Cuáles son un poco el depende, de qué depende cada una de estas decisiones para una startup? Sorry, agarro esta, no porque sea el padre de las SAS, pero primero que si tenés un equipo en Argentina, no podés no tener una sociedad local, por más que no factures nada, con lo cual tenés que tener una sociedad local. Incluso si querés pagar legalmente y en blanco a los empleados en dólares, que se puede. Bueno, la gente dice que no, pero se puede. Con lo cual, porque si los founders no están en relación de dependencia con el emprendimiento, hay una contingencia laboral para el emprendimiento, y con lo cual eso te lo va a encontrar Ernst & Young en el due diligence de la serie A. Con lo cual, olvídense esto de lo de startup con la BVI. Yo facturo desde la BVI a Estados Unidos y no sabés la rentable que soy. Claro, sos rentable porque no pagas impuestos, no pagas cargas sociales. Yo también quiero lo mismo, decíamos afuera. Yo quiero facturar mis servicios desde afuera y no liquidar. La excusa es el cepo cambiario, pero en definitiva metimos los impuestos, metimos todo. Pero digo, si tenés una startup local, tenés que hacer una sociedad local. Si no, se pueden ir a Zona Franca, Uruguay, o que te recibe la calle, pero claro, ¿por qué no se van a Uruguay? Porque emprender en Uruguay sale 40% más en dólar billete, con lo cual no conseguís equipo, o sea, acá está el talento más accesible, y además al talento le gusta vivir acá, más que en Montevideo, no sé por qué, es re divertido Montevideo. Y después la holding company para levantar plata, porque vas a hacer una empresa global, con lo cual ahí caemos en cada maestrito con su librito. Hay gente que le gusta Delaware, hay gente que le gusta el LLC, hay gente que le gusta la C Corp. Tu pregunta tiene doble, que es una parte de tax y una parte de corporate governance, por decirlo de alguna manera, o de estructura jurídica. Yo elijo derecho anglosajón para corporate governance, que tiene que ver con reuniones a distancia, aumento de capital, acciones en el tesoro, poder emitir stock options y demás. Trataría, ojalá, pero no puedo evitarlo porque los inversores americanos en general exigen Delaware, no invierten fuera del territorio, algunos, otros sí. Trataría de que, a mí me gusta más Cayman y BVI como holding. Un intermedio podría ser UK, antes que Estados Unidos. No soy muy fan de Estados Unidos porque te mueves un milímetro de la excepción de Delaware y te caen el gobierno americano dice esto es todo mío. Entonces trato de evitarlo. Pero de vuelta volvemos a caer con la pregunta, depende del startup. No es lo mismo un tipo que tenga que tener holdings en Latinoamérica, y ahí vamos al tema tax, que tenga que distribuir dividendos a la holding company. UK es el país con más convenio de doble imposición con Latinoamérica de todo el mundo, con lo cual por ahí te conviene UK más que Delaware. Pero ahí tenés que meterte uno por uno. Y a veces por ahí tenés un inversor europeo que te exige, no, si no tenés una SL española, una ETU española, yo no invierto. Entonces tenés fondos que te exigen una SL española, agarrate porque es el peor instrumento jurídico para corporate governance. Entonces, es bastante variable, lamentablemente. Esa es mi opinión, no sé qué opinan. Sí, yo lo que agregaría también es que a mí me gusta bastante BVI y Cayman, sobre todo porque no tiene tanta exigencia de entrada en cuanto a requisitos contables, bueno, positivamente son eficientes. Entonces,
como que te permite irte acomodando en el tiempo, como que empezar con algo fácil, algo que no cuesta mucha plata, hacerlo y mantenerlo, y te permite a lo largo del tiempo irlo sofisticando. Entonces por ahí la ventaja que tiene esas jurisdicciones, que son buenas jurisdicciones legales, son baratas de entrada y permiten irse sofisticando a la medida que lo necesitas. Entonces como que te acompaña en el desarrollo. A mí esas jurisdicciones me gustan por eso. Y lo que pasa es que muchas veces para evitar este tema de optics, de óptica frente a los gobiernos y frente lo que está recomendando Y Combinator, ahora digamos, la industria ha ido a un nivel de estandarización en donde los fondos son los que recomiendan a los emprendedores qué estructuras jurídicas tenés. Al principio Y Combinator decía BVI ni se les ocurra, me ha tratado hasta de mercenario por recomendar BVI, y ahora recomienda, porque empezó a tener éxitos en Estados Unidos, el impacto fiscal para el residente fiscal americano lo mataron por tener LLC, CC Corps, entonces empezó a recomendar una LLC como holding en toda Latinoamérica, porque México maltrata a BVI desde el punto de vista impositivo, y le cuelga arriba una BVI y una Cayman como holding general del grupo. Pero te obliga a tener doble holding, más vale que estés levantando plata fuerte, porque si no el sistema de costos, si la cosa no funciona, se transforma en un collar de melones. Entonces, y esta es la sábana corta que está todo el día el emprendedor, sobre todo en early stage, buscando, ¿no? Y después hay fondos que no saben, no les gustan los paraísos fiscales por cuestiones, pero el Banco Mundial invierte en paraísos fiscales, o sea, si les gusta la startup, invierten. Es mucho más amigable que antes. Antes BVI o Cayman era como que arrancabas de abajo y ya. Es un tema de, por eso es parte de la evolución. Es un tema de relato. ¿Viste que está de moda el tema de relato? Bueno, es un tema de relato. Con el tema de los Panama Papers y qué sé yo, nada, es relato. De hecho, las inscripciones del 123 en Argentina, una de ellas o una BVI y una Caimán para cualquier inspector general o para cualquier registro es exactamente lo mismo. Cuando no era cooperante era impensable que vos vengas de BVI directo a Argentina, porque ya impositivamente te mataba todo ingreso. Eso ya se superó entonces, en el caso particular de Argentina. Y eso se nota en todas las jurisdicciones, es como parte de la aceptación general de esta jurisdicción. Sí, a ver, yo coincido en todo, coincido que BVI Cayman hoy es un lugar que es uno de los mejores, y sobre todo lo que decía Manuel en el tema de ojo con C Corp y LLC, porque cualquier error que cometes ahí sale caro. Y sobre todo a nivel tax, en Estados Unidos es un tema muy importante que muchas veces, como decíamos antes, es como que no, es totalmente ninguneada, no pasa nada. O sea, el IRS es un tema. Usan las LLCs, te viene el cliente y me dice, bueno, ya tengo la LLC, ya la compré. Entonces asocia, saca la cuenta con Stripe, hace todo directo, y no solamente la usó de holding, sino que empezó a facturar con la LLC en Estados Unidos. La sociedad no tiene ningún empleado, no tiene nada, no tiene sustancia, empieza a generar ingresos en Estados Unidos. Eso es fuente americana para el Estado, salvo que acredites que no es fuente americana. Y encima terminan pagando el impuesto que hubieran pagado desde acá, pero sin desgravación de ningún gasto, con lo cual pagan el tax puro. Ahora, bueno, pero porque esos modelos están pensados para residentes fiscales americanos, no están pensados para residente latino que está en Argentina negreando ingresos en Estados Unidos. O sea, no es que Stripe armó un negocio para favorecer al latino canchero que dice, la tengo afuera y voy y gasto con mi tarjeta de crédito. Entonces dice, no, pero ¿por qué si esto no se puede hacer? Bueno, hay como un error, hay como una percepción de, ¿por qué te voy a pagar un abogado, un CPA? Y porque tenés que hacer filings. O sea, no es que no hay que hacer ningún filing, hay que hacer filing. Bueno, me contactás con CPA y cuando el CPA dice, pero este tipo crédito en cuenta $50.000, tiene que pagar 30, 25, 21, bueno, ahora subieron los impuestos, de impuestos sobre el bruto de la facturación. Sobre el revenue, claro. Y agrego algo más, el tema de security, que por ahí al principio no es tan relevante, pero cuando la compañía va creciendo, estar ya en una compañía americana regulada por la ley de securities americana, el estándar es mucho más alto que otras jurisdicciones. Entonces como que ya tenés la vara mucho más alta y en definitivo eso es plata, porque para poder cumplir se paga. Entonces, más allá del tax, también esa parte también puede ser una mochila. Te digo, una cosa más, tienen que tener en claro el camino de la startup, porque puede ser buen plan ahora la LLC y demás. Arrancamos nosotros 4 de startup
y de repente vemos que hay que levantar capital de Estados Unidos, hay una visa ahora que están usando todos para mudarse a Estados Unidos, como la O creo que es, o una cosa así. Ah, bueno, me voy yo. Y yo ahora soy residente. Entonces no hay duda, y a mí me cuesta 40% o algo así, lo que a ellos les sale gratis. Y eso no estaba en el Founding Investor Agreement, porque además uno lo pensó, que yo me iba a mudar para levantar capital. ¿Qué hacemos? ¿Quién lo paga? Porque es mi cuenta, cosas que te van pasando a lo largo de la vida. Armaste una estructura, Pensando que yo vivía afuera. se fueron, el tipo que les armó la estructura, nadie le dijo al abogado, al tax, qué sé yo, que el tipo se iba a mudar y transformar en residente fiscal, y tampoco le avisó, che, ojo, abajo en la letra chica decía que si alguno se va a mudar a Estados Unidos, esta estructura no sirve. El tipo se mudó, cuando vino el exit, tributó 55%. Y eso te pasa. Y la otra también, pensar el tipo de startup que tenés, que si puedes usar Stripe y facturar todo de tu LLC en toda Latinoamérica es una cosa. Si sos una fintech que vas a estar regulada y necesitas licencia bancaria en cada país con 3 sociedades, qué sé yo, es otra completamente distinta, ¿viste? O un e-commerce, o ¿viste? Rappi, Globo, que tiene que tener cada sociedad y facturarle a tu tarjeta y demás. Vas a empezar a armar el entramado muy distinto de todo eso. Entonces, a medida que como pensás y armaste tu strategic roadmap de producto, de crecimiento y demás, tiene que tener uno en paralelo de fundraising, idea de cómo ir armando todo esto a lo largo del camino, pues se te va a complejizar mucho, y si hiciste 3 años de esto y querés volver para atrás, te sale carísimo. ¿Viste? Para que lo pienses. Algo hay, algo hay. Nosotros hicimos un par de fondos, feeder funds, porque tienen que ver con, hay algunos fondos en BVI en Caimán que no soportan estructuras de BVI y Caimán como fondo feeder, que es cuando vos tenés que hacer, por ejemplo, crowdfunding de pequeños inversores, tickets de pequeños inversores. Canadá es tiene una estructura del PI transparente y no graba, muy parecido a lo de Delaware, pero para fondos, de alguna manera. Como un fideicomiso, te diría. Pero, de vuelta, son regímenes de excepción en países que no son paraísos fiscales. O sea, esto es, te movés 2 centímetros de la raya y le erraste. Por eso digo, no se jueguen a hacer cosas en países que son serios, que tienen requisitos, que no es lo mismo que hacer una BVI o una Caimán, en donde es muy difícil te pase algo, o sea, le erres, digamos, en una sociedad, una IBC común. Y además que cambian las regulaciones constantemente. Los fiscos están yendo a tratar de evitar este tema de estructuras sin sustancia. Entonces, al ir a eso, tratan de traer lo que le pasó a Google en Irlanda, o sea, Facebook también. Dijeron, muy lindo, esto que estás haciendo con 100 tipos en Irlanda, en realidad lo estás haciendo en Silicon Valley, vení para acá. ¿Entendés? Y después hay otra cosa también, en general, para lo que es el real estate, tampoco se vuelvan tan locos. O sea, ninguno de los unicornios argentinos tenía la estructura que terminó teniendo al momento del IPO. Todos modificaron la estructura. Son cosas dinámicas. O sea, lo que tenés que hacer es tampoco hacer cualquier cosa, pero por lo menos algo que pase un due diligence básico, como puede ser esto que te estoy diciendo, estar facturando de Estados Unidos sin un empleado, eso no pasa. O tengo todos freelancers. Los famosos son todos freelancers, están todos en la oficina, yendo a la oficina, todos los días, los tipos están en la web, aparece la carita con el emoji, ¿entendés? Y vos decís, y estos tipos, no tengo ningún empleado. Ah, claro, no pagas cargas sociales, no pagas, o sea, bueno, hay cosas básicas de due diligence que decís, no sabés, la plataforma está dando bárbaro, somos súper rentables, llegamos a break even. A ver, ¿cuánto estás pagando los founders? Nada. Un break even medio raro. ¿Cuánto está pagando cargas sociales? Nada, son todos freelancers. ¿Estás liquidando los fondos dentro de los 5 días cuando los exportás? No, quedan afuera. ¿Y eso cómo lo facturas? Y sale una factura de una BVI que emite, que es un Word en realidad, con el nombre de la compañía. Total, el yankee me dijo que se la puede tomar. Entonces toma el Word y se la toma. Y al tipo le paga y tengo la guita afuera. Y después por ahí la traen. Es una cosa... Por eso, si no haces ese tipo de cosas... No pasás el due diligence de alguna manera. El due diligence fuerte viene recién en la serie A, serie B. Hasta las primeras,
los fondos no hacen tanto, porque en definitiva tienen un instrumento convertible, no son accionistas, no están en el directorio, el riesgo que corren es mínimo y les sale más caro pagar todo ese coso por un ticket de 100, 200 lucas. Prefieren que si la compañía es un chanchullo, hacen write-off, largan la compañía y te la dejan que se maten. O sea, no le interesa. Prefiere perder la plata a que gastar un montón de plata en abogados y en tax en un momento de la compañía que no sabe que va a funcionar. Una cosa que lo decía Manuel, es muy usual encontrarse cuando aparece un due diligence, este tipo de cosas, ¿no? Temas cambiarios, temas laborales, que la discusión es, pero está perfecto, tipo, ¿qué problema hay? Los freelancers están contratados de la sociedad afuera, pero viven acá, trabajan acá, no sé qué, pero, y hay un convencimiento total de que eso no es un problema para la ley argentina y es un problema para la ley argentina. Le dicen, pero yo no tengo assets acá o no. Bueno, pero no vas a pasar, o sea, ningún estudio dejaría que eso pase sin advertir, che, tenés una contingencia grande acá, tenés una contingencia grande en tax, porque tenés carga social, eso no pase. Y lo que hablábamos recién, el tema cambiario, que es un gran tema, y que en general no está pasando, pero cuando pasa, nadie le gusta tener un sumario cambiario en el central. Pues genera, y aparte es penal cambiario, ¿no? Entonces. Y ahí agrego algo, que desde el punto de vista cambiario, si uno, cuando le pregunta a un abogado, evalúame esta contingencia, o sea, no liquidé $1 millón, ¿cuánto es la contingencia? Y la norma dice de 1 a 10 veces es la multa, no liquidado. Entonces vos ya no liquidaste un millón, ya tenés una contingencia ahí sola de 10 millones. Después le ponen los intereses, pero ya la multa es hasta 10 veces. En la práctica, yo nunca vi, no sé si alguna vio que le aplican a alguien una multa de 10 veces. Siempre 1, 2 veces, pero legalmente está. Entonces, y esto me ha tocado verlo varias veces, vos tenés la evaluación de la compañía, si la compañía vale 50 palos, qué sé yo, viene el fondo de afuera y te dice, mira, acá tenés una contingencia de 40, la compañía vale 10, no vale 50. No, pero en realidad esta nunca me van a pescar porque la hice y todos lo hacen, pero la contingencia vale 40. Es toda una discusión, bueno, y eso pasa. Sí, y por ahí rompe, ¿no? Digo, te deja, o sea, lo que pensabas que ya estabas a punto de cerrar, porque aparte las cosas aparecen al final. Digo, pasó todo el divisa, claro. Sí, está bien el número, todo, no sé qué, cuando llegaste, che, pero estas 3 contingencias, y los fondos serios obviamente se bajan del deal. Sí, porque a lo mejor la probabilidad de ocurrencia realmente baja, no hay que hacerlo. Claro, por eso. Es como que, si no, nunca pasa. Y si pasa, pasa 1 vez, 2 veces. Sí, pero acá el abogado, tengo la opinión legal que dice hasta 10 veces. Entonces, el tipo del fondo de afuera, un inglés, donde fuera, dice, tengo que restar por 10. Y es un tema. Tengo una preguntita, Agustín, esto lo estamos hablando en la previa. Imagínate, hay 2 compañías, las 2 compañías tienen que retener talentos, ¿no? A mí me cuesta horrores retener talentos sencillamente porque no le puedo pagar en moneda dura. Y hay alguien que hace trampa, le paga en moneda dura en el exterior, aunque el profesional esté en la Argentina. De alguna manera, yo no tengo incentivo a salir a sabotear esa práctica, es una práctica absolutamente desleal. Digamos, en la realidad existe ese sabotaje donde yo veo que el competidor está jugando mucho más fuerte que yo, se está llevando los mejores talentos y yo voy y saboteo esa estructura, básicamente para de algún modo level the field, como dicen los gringos. A ver, yo no conozco casos puntuales de saboteo directo. Sí sé que entre las compañías cuando empiezan a hablar, lo que te pasa es, esto lo hablábamos antes, directamente se llevan equipos completos de compañías que por ahí están en regla a compañías, ¿no? Y obviamente pagándoles más a otra compañía que no, y ahí empiezan las discusiones muy fuertes a nivel entre compañías y, che, ¿puedo hacer algo? La pregunta muchas veces, ¿puedo hacer algo? ¿Les podemos dar una carta de aumento? ¿Les puedo hacer una denuncia en AFIP? No, sí. No, eso está. Por eso algo está, me imagino que debe estar, que no está. Rondando. No conozco la ejecución, de muchas veces algunos dicen, bueno, no, pero en realidad también pues yo tengo la otra cosa, entonces si me saben que... Pegarte un tiro en el pie de algún modo. Claro. Nadie quiere. Nadie, yo lo veo, por lo menos en mi experiencia, nadie lo veo ejecutándolo, pero sí que hay consultas. Y obviamente hay elementos o instrumentos que se podrían utilizar legalmente en el marco jurídico argentino para hacerlo. Correcto. Nadie creo que lo ejecute. Pero igual creo que el talento lo vas a perder igual. Lo vas a perder igual. Lo perdés igual, porque si no lo hace que te estás dando, lo va a hacer otro. Lo que creo que, a ver,
y seguimos hablando de Venture Capital, ¿no? Porque acá es si tenés dólares de libre disponibilidad o no. Pues hablás de moneda dura, me imagino que hablás de dólar. Sí, absolutamente. Ok. No el dólar ese que te da el Banco Central a los del campo, digamos, el estanciero. No, el dólar verde. El dólar verde. La viva. Bueno, a ver, si vos tenés dólar, el problema es que la mayoría de estas compañías tienen dólares de libre disponibilidad, con lo cual le pueden pagar en dólares a sus empleados. Hay una limitación muy pequeña, porque es muy pequeña porque si ves las multas que implican y son a dólar oficial, además porque se calcula a dólar oficial, y además históricamente no está aplicado nunca esa multa que es pagarle más del 20%, el dólar está considerado para el Ministerio de Trabajo especie. Una especie. Técnicamente esa multa, primero, no es evasión de cargas sociales y es una multa que el Ministerio de Trabajo nunca ha aplicado. Con lo cual, el problema es conseguir dólar de libre disponibilidad para poder pagarle al empleado. Bueno, pero es el dólar de una ronda, por ejemplo. Por eso, si en este marco, lo que se está haciendo es que la mayoría de las compañías que tienen dólar de libre disponibilidad en el exterior, con aportes de capital de la holding hacia la empresa local, le pagan a sus empleados en dólares, se le hace el recibo en pesos a tipo de cambio oficial, correcto, se pagan las cargas sociales y se retiene con una pequeña cartita del empleado que solicita el pago del 100% de la remuneración en dólares a su empleador. Teoría de los actos propios, está llena la jurisprudencia laboral de la teoría de los actos propios en este tipo de cosas, y además este tipo es un beneficio al empleado. La limitación del pago en dólares o del pago en especie vino cuando se instalaron los ticket restaurant en Argentina. Era para que no empapeles de patacones y de ticket restaurant al empleado, no para que vengas a no pagarle en dólares al empleado. Con lo cual dudo que un juez laboral condene a una compañía por pagarle en dólares. Es verdad que hay una contingencia, porque hay una multa que te puede imponer el Ministerio de Trabajo. No hay un solo antecedente en la historia en que el Ministerio de Trabajo vaya a decirle, además imagínate que el Ministerio de Trabajo vaya a decirle que no le puede pagar en dólares a los empleados. O sea, ¿qué ministro va a querer ir a decirle eso? Con lo cual es de baja o nula probabilidad de ocurrencia, y además el monto es muy chico y se calcula tipo de cambio oficial. El empleado toma el dólar en su cuenta en dólares o en su cuenta en el exterior, porque le puedes abrir una cuenta en el exterior, porque no tiene obligación de liquidación en el salario. Correcto. Lo mismo aplica para los founders. Correcto. Podrían estar cobrando en dólares y sus cuentas afuera. La mayoría de los unicornios argentinos que están levantando o que le han levantado plata y tienen la obra de disponibilidad, cobran sus recibos de sueldo afuera, laburando en Argentina de manera legal. Con lo cual no es verdad que no se puede hacer de manera legal. Eso por lo menos lo que yo... Y después está el directorio de la compañía que quiere asumir o no. Uno como abogado le da la recomendación. Y es verdad que eso es un beneficio. Y muchas veces los empleados dicen, no me pagues todo en dólares. Págame 50%, lo dejo fuera, o lo pongo en cripto, o me pagás en cripto directamente, porque lo voy a pagar en dólares, es mucho más fácil. Y el resto me lo liquidás en pesos en la cuenta sueldo. Es de baja nulidad de ocurrencia, además es muy difícil de detectar. Incluso en una inspección integral del Ministerio de Trabajo. Muy difícil de detectar. Porque en ningún momento surge, tiene que hacer un cross-check con la cuenta bancaria del empleado, si por empleado, para ver en qué moneda se bancarizó. Yo estuve en varias inspecciones, nunca hicieron cross-check de la cuenta del empleado, con lo cual, y después meterse y decir que lo estás perjudicando, cuando en realidad no lo estás perjudicando, porque no hay daño al fisco en ningún momento, porque vos estás ingresando el 100% de los impuestos. Romano, vos decías la precondición, dólar de libre disponibilidad en el exterior. Esto no es facturé servicios en el exterior, no ingresé la divisa. O acá, podés tener acá, en una caja si de tenés dólares, acá en dólares de la empresa, se lo girás a la cuenta en dólares del empleado. Después el empleado agarra esos dólares, la mete en la caja de seguridad, o va y hace MEP él, y él paga impuesto a las ganancias el año que viene por la diferencia de tipo de cambio. Sí, correcto. Eso es totalmente, o sea, es así en el sentido de que muchas compañías con las que nosotros trabajamos hoy tienen el pago de 60, 70, 80%. No tan, yo no conozco tantas del 100, pero debe haber que te pagan en dólares en el exterior y el resto lo liquidan acá, recibo de sueldo oficial. Y ese es el mecanismo de retención de talentos para que no se lo lleve, digamos, alguien que pague en dólar duro. Sí, en realidad ese mecanismo fue un mecanismo defensivo respecto de todas las compañías que venían y directamente contrataban en el
exterior. O sea, lo que empezaron a hacer es, el problema que tenían es, che, se me está haciendo todo el talento, necesito Correcto. hacer algo. Bueno, empecé a pagar digamos, con dólares de libre disponibilidad en Argentina, en forma legal, porque obviamente una compañía, un unicornio, no se puede dar el lujo de hacer eso. Exacto. Por eso lo que estamos proponiendo del sector, sobre todo de economía de conocimiento, es que dejalos que traigan el dólar, facturen el dólar localmente y que se aplican en 100% de esos dólares que traen de afuera a pagar salarios. O sea, no los obligues a liquidar para que haya más libre disponibilidad. Vos podés mejorar los sueldos del sector y que los tipos no se vayan afuera. Esa es una medida de retenerte y seguir cobrando las cargas sociales. Ante no poder hacerlo, los tipos lo que hacen es le pagan afuera en negro. Y entonces, ¿qué hace? Baja la recaudación. No, pesos de caucho. O sea, es tan fácil como decirle, no te obligo a liquidarlos. Que entre directo. Dejalo, pagáselo al empleado y que el empleado haga lo que quiera. Pero si va a salario, no te obligo a liquidarlo. Esa es una medida de que el tipo se haga de dólar libre disponibilidad, porque si no, no puede hacerlo, porque el tipo factura y tiene que liquidarlo dentro de los 5 días. En pesos. Exacto. Y va a pagar menos ganancia por la brecha. Totalmente. Lo que pasa es que después, ¿qué hace con esos dólares el empleado? Si, la empresa paga menos. Pero si Pero el empleado también. Sí. Está a dólar oficial. Claro. Entonces va a pagar menos ganancia. Te sorprendería lo que son las reuniones con la Secretaría de Economía y Conocimiento. Yo les cambio de tema y les hago una pregunta a nivel más pensando en governance, ¿no? De dónde lo hago, viste, en mi board, le tengo que dar un board seat a todos los inversores. Mi tía que me prestó la casa de alguna manera es directora siempre o tiene un asiento en el board. ¿Cómo la ven? Voy a hacer, como preguntaba, 5 series, viste, tengo que tener un board de 54 personas cuando termine, después de meter todos los inversores, qué es lo que funciona, qué es lo que no. Tema abierto. ¿De borde que, pero no entendí. Sí, a nivel board, directorio, viste, tuyo. ¿En qué estadio? A medida que van pasando las rondas. A medida que vas armando las rondas, ¿viste? Terminás metiendo un board seat por cada pibe que te puso un ticket en un safe, o no. Yo creo que hasta Serie A no hay nadie en el board que no esté en el management de la compañía. Creo que estamos todos de acuerdo ahí. Y si hay alguien, Sí, se pero te también es escapó. bastante informal al principio, ¿no? Como que se resuelve el día a día y el board es más de papel que otra cosa inicialmente. Digo, pero no es que viene el inversor y te dice, te pongo un safe de 300 lucas, quiere un SIT. De hecho, nosotros como abogados de fondo no recomendamos al fondo que tome un SIT en el board en una compañía que tiene riesgo de 85% de muerte. Claro. Es como subirte al Titanic y después chocar contra el iceberg, digamos. Es medio raro. Porque no tenés mucho, en ese estadio me parece que no tenés mucho beneficio como inversor en subirte al directorio y tenés un montón de downside que no te recomiendo. Ahí lo que se usa más es el board advisor, de esta manera evitas la parte del riesgo. Sí. y estás en la parte de- Se usa mucho, ¿sabés qué? Sobre todo en los corporate VC, se usa mucho el observer. Más que board advisor, porque tampoco te voy a dar el seat de board advisor si no sos un advisor. O sea, no te lo voy a dar para que... Y como no tiene derecho de veto, no tiene nada, lo dejas intervenir en las reuniones. Técnicamente no sucede nunca. O sea, ni siquiera en reuniones de directorio, porque los startups están, como dice, o sea, es muy informal. Vos estás ahí, no pasa, es muy raro que hasta la serie A, serie B, tengas una reunión de board formal, en donde todos labramos el acta y hacemos... Mandás al abogado y decís, El abogado le dice, che, hay que hacer estas Hacer actas esto. para poner al día y se firma. las SAS no tienen ni trimestral, así que imagínate. Y ese rol, Manuel, de observer es non-binding, ¿no? Es simplemente alguien... No, sí, lo que pasa es que en los corporate VC, que son los fondos corporativos que básicamente invierten más en el startup para capturar innovación abierta, más que para un retorno financiero, más allá que lo buscan, quieren saber qué es lo que está pasando en la compañía justamente para chupar esa información y tratar de aplicarla a su proceso de innovación. Entonces, pero no tiene un derecho de veto. A veces el startup quiere que venga el observer porque les agrega valor en la reunión. Le dicen, che, esto puede funcionar o no puede funcionar. Entonces, pasa un rol de mentor que de advisor. Pero no hay un tema jurídico. Pero es de no vinculante. governance, La opinión ¿no? es no vinculante. La serie A sí, te viene el director y deciden entre los dos. Y después tenés todos los angels en el medio. Después tenés los malos cap tables, los malos directorios. ¿Plantea discusión para malos directorios o qué es lo peor? Yo siempre digo el angel, friend o enemy, ¿no? El tipo que, y siempre le digo a los emprendedores, guarda cuando salen a levantar guita de inversores ángeles que quieren canalizar su espíritu emprendedor a través de tu emprendimiento. O sea, no, para.
esta sí me viene un poco al carajo, pero si querés emprender, tenés huevos y emprendés, pero no te metas a hacer doble comando a un emprendedor para canalizar, porque no tenés los huevos para emprender. Entonces, agarrá tu plata, armate tu equipo y hacete tu compañía. Esa frase en Argentina nos costó un montón, ¿no? ¿Te acordás la de armate un partido de ganar las elecciones? Bueno, es más o menos lo mismo con el ángel. A veces el ángel toma el doble comando y le dice, no, pero este pibe no sabe manejar la compañía. Entonces invertiste más en una idea que en un equipo. Y ahí volvemos al tema que habíamos arrancado. Hay mucho ángel poco profesional que con el afán de que le encantó la idea y quiere emprender y volver a emprender, sobre todo el tipo que acaba de largar la corporación, Sí, un ejecutivo retirado. Por se mete a manejar el volante. Entonces el emprendedor no vuela, esa dinámica la vemos todo el tiempo. Y después termina no levantando guita. La tasa de mortandad pasa por ese tipo de situaciones. Es ruptura de efectos societarios, en definitiva. Correcto. A mí me pasó en un caso que tenían un inversor, que era el principal inversor, bastante temprano en la compañía, y el inversor, un tipo de mucha plata con mucho tiempo. Entonces lo que hacía, los chicos le mandaban los reportes y este se ponía a ver. Yo era el abogado de este tipo. Y decía, ¿por qué comprar? Me acuerdo, les discutían, ¿por qué compraron 4 MacBooks y las que tenían hace 1 año y medio? No hace falta, si duran más. Entonces estaban días discutiendo por las 4 MacBooks. Y era eterno. ¿Y por qué fueron a esta conferencia si no es tan importante? Terminó cerrando la compañía. Y pues se la pasaban en eso. Ahora, ese es el otro problema, que es ¿qué due diligence hace el equipo emprendedor del inversor que le va a poner plata? Eso lo te iba a O sea, preguntar. ¿qué nivel de diálogo tuviste con el tipo? ¿Qué tipo de rol querés ejercer en la compañía? ¿Querés laburar en la compañía? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, te vamos a dar acciones de founder y vas a firmar un founder vesting agreement. Y si no cumplís con esto, esas acciones vuelven a la compañía. Por la plata, la compañía vale 2 palos, vas a poner 100 lucas, acá tenés, te doy el safe. Ahora, por la guita, por lo que vas a laburar, porque yo voy a aportar un montón de valor y les voy a traer un montón de negocios y demás, y resulta que no apareció ningún negocio, no apareció nada, el flaco se dio 10% al supuesto CMO, que no era CMO, porque el flaco estaba en el Caribe con toda su familia y nunca apareció. Eso es muy común también. Bueno, en ese mundo, ¿cómo diferencio el smart money? Alguien que dice, yo soy un door opener, yo te abro relaciones, yo te traigo tecnología, buenas prácticas. ¿Cómo se diferencia, o mejor dicho, en qué momento salgo a buscar smart money? En el early stage, en el momento de la serie A, ¿cuándo busco a Bill Gates para tener el cap table y decir, miren quién confió en mí? ¿En qué momento lo hago? En este caso, para decirlo por la negativa, los chicos de la compañía como que se obnubilaron con la billetera de este señor. Pero no con el talento. Billetera tiene Era un mucho. señor, y ellos sabían que el señor, no sé si es ilimitado, pero tenía toda la que podían necesitar los próximos 10 años. No tenían que ir a pedirle plata a más nadie, porque si lo convencían a él les iba a bajar y les iba a bajar y ya estaban. Pero bueno, se casaron con este señor que con mucho tiempo. A ver, vos siempre buscás smart money, o debieras. En el único momento en donde no buscás es cuando no tenés el MVP. Y ahí acudís a familiares y amigos. Y ahí tenés un riesgo alto. Porque justamente, además de tener la tasa de mortandad, de poner tu tiempo, tu dedicación, estás jugando con la familia y con los amigos. Es muy difícil cuando esas situaciones, he visto familias rotas, hermanos peleados, de divorcios, de matrimonios, o sea, suegro peleado con el pibe que le pidió la plata y demás, o sea, hay mucho humo acá y para disiparlo es muy complicado. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando vos salís a tomar plata de gente en esto que no sabe realmente, no sabe si te está poniendo la guita para que le deje de pedir plata o porque realmente confía en vos. O que a los 6 meses el tipo venga y te dice, che, ¿cuándo me devuelve la guita? Digo, no, pará, es Venture Capital. Pará, vende humo, que se genera una dinámica bastante complicada y si no tuviste esa charla frontal, miren que estoy VC. Por eso al inversor que esté entrando en esto le recomiendo que no arranque solo, que coinvierta con gente que sabe o que se junte, que empiece invirtiendo en algún fondo de early stage, que aprenda, que se capacite, porque es verdad que está bueno invertir, pero si vas solo, posiblemente las chances de muerte sean mayores. Te hago una pregunta.
en eventos anteriores por ahí de este ciclo hablamos de la parte más financiera y había como muchas cosas que decíamos, esto es un no-go. Si alguien te pide como investor, por ejemplo, una cláusula anti-dilution, no existe, no es algo que esté dentro. No, sí fuera del existe, mercado. ¿eh? Existe, Anti-dilution. existe. Pero de una manera diferente a la que vos A la que- estás diciendo. Vos estás diciendo que exista alguien en el cap table que nunca se diluya. No, lo que existe es que en el venture capital es que si yo salgo a levantar plata por debajo de lo que te vendía vos, yo te compenso. Exactamente. Esa es la anti-dilution que El sí que te existe diga, en el quiero mercado. tener siempre el 10%. Para Eso siempre. es una estupidez. ¿Qué Ni para un cláusula- founder no se lo doy a nadie esa. ¿Qué cláusula en un side letter de un 6, por ejemplo, de aspecto legal es un no-go? Algo que hayas visto que digas, esto no es de mercado, y que hayan dicho, por ejemplo... He visto un montón de cosas que no eran de mercado. Sobre todo en los fondos nuevos. Y sobre todo en los fondos corporativos nuevos. Cuando el equipo que lidera esos fondos no viene del palo del VC. Claro. Viene del palo de private equity. Son tomadores de control. O sea, los tipos invierten por el 10% de la compañía y le ponen cláusulas como si estuvieran comprando el 50%. Vito Power, por ejemplo. ¿O No qué? voy a decir, sí, Vito Powers. O sea, quieren tomar decisiones sobre la estrategia de la compañía con el 10%. Nombrar al CFO o al CEO, cosas así. derechos Bueno, así, ¿viste? claro, designar al De CFO. avanzado por ejemplo. private equity de alguna manera. Exacto, poner él. Aprobar el business plan todos los años. Y cosas por el cualquier estilo. modificación adicional al 10% viene en plan. Salvo el Digo, ¿qué 5%? Acá se modifica todo el tiempo. Viene en plan. O sea, y además, ese mismo tipo que te está pidiendo eso tiene que pasar por el directorio de la corporación. El directorio de la corporación son 5 tipos que viven en cualquier lugar diferente, que no se juntan ni siquiera para tomar la decisión de la compañía. Imagínate para ver una startup en la cual le acaban de poner 50 lucas. O sea, pero eso sí. También a veces me ha pasado con un inversor no tan grande, no tan sofisticado, que tiene su abogado que no es del palo. Entonces a veces los abogados se ponen creativos. Entonces empiezan a discutir cosas. Más que cuando no se cobran por discuten. horas, ¿no? Sí o no, pero como que no se discute. Entonces, a veces por el abogado, si un inversor con no tanta experiencia, no tan sofisticado, lo sigue al abogado, porque el abogado no es del palo, pero es el abogado de confianza. Y el abogado le dice, no te pueden diluir, porque en el aire me parece... Y bueno, y eso también genera bastante problema. Yo una que también vi varias veces, que ahora un poco está volviendo como la coyuntura, todos saben, viste, cambió en los últimos 6 meses, es liquidation preference, ponele, o cosas por el estilo. Que tampoco nadie hace la matemática de alguna manera, y medio en la desesperación de cerrar ronda, quiero que participe, liquidation X, 3X. Sí. O sea, un 3X te destruye cualquier compañía que no sea un cohete a la luna, porque nada, bajás de 2.500 por hora a 1.500 y no lo cumplís. Te destruye todo lo que sea abajo. Sí, y eso tiene que ver con cómo está el mercado y en qué estadio estés. Okay. Hoy es muy difícil encontrar un safe con un 3X de preferidas, pero sí podés encontrar 3X en caso de un cambio de control, una venta estratégica en la previa. ¿Por qué? Y eso ahí te diría que sí estoy de acuerdo con el 3X. Ahora me puse la camiseta de fondo. Cuando vos invertís en una startup como fondo, tu horizonte de inversión es hacerle entre 10 y 20X, como mínimo la startup. ¿Okay? Si el startup decide hacer un early exit dentro de los 2 años y el flaco tiene una X de preference, el fondo puede incluso haber salido empatado, el emprendedor llevarse $5 millones en el bolsillo y el tipo, digamos, habiendo elegido todo el proceso que hizo para elegirlo, invertir y gastar y demás, al final salió empatado y el tipo salió millonario. Entonces, castigar el early exit del emprendedor en esos 2 años en donde el safe permanece sin convertir, yo estoy de acuerdo. Ahí no tengo problema, porque en definitiva es 3X, le pagás la 3X y el saldo va para los founders, y me parecería justo, que es más o menos un 100% anual para el fondo, que no está mal como rentabilidad en private equity. En venture capital no es suficiente, pero es un aliciente. No les gusta a los fondos y está bien el early exit, digamos, y por eso está bien castigar en la preferencia. Hoy están viendo con el cambio de contexto, ¿viste? Más cláusulas así. No, estamos viendo ajustes en la evaluación, te diría. Cosas así, o sea, más. No te invierten directamente. O sea, lo que está pasando, sobre todo, lo que está pasando hoy es plata
¿Qué pasó? Los últimos 2 años los fondos en Latinoamérica estoy hablando de Latinoamérica yo, no contexto de Estados Unidos. Latinoamérica está muy atrasado de inversión en Venture Capital versus PBI en general. Argentina mucho más. O sea, para que tengas una idea, Brasil está en 1.6 de PBI, Argentina está en el 0,7% del PBI en VC. Es muy atrasado, igual casi por debajo de Chile, bastante por debajo de Chile, con el triple de startups. Lo que pasó es que hubo muchos fondos, se levantaron muchos fondos en 2020 y 2021. Si vos entendés la dinámica, como es un fondo de Venture Capital, un fondo levanta para invertir en 4 o 5 años. Fue récord de levantada de capital 2020-2021. Esa plata los fondos la tienen todavía. Lo que están haciendo es que un fondo de VC generalmente sale a levantar su nuevo fondo a los 2 años de haber arrancado el primero. Lo que tienen miedo es de no levantar ellos como fondo un nuevo fondo y no pagar los costos del fondo a partir del año 5, que es donde empieza a bajar el fee. Entonces, lo que están haciendo están cuidando la plata. Pero no quiere decir que no la tengan. Entonces tenés mucho early stage, vas a encontrar mucha ronda chica de 500 lucas, 600 lucas para validar MVPs y regionalización. Les va a costar más levantar las series A y las series B. Y después tenés ajustes en la evaluación, sobre todo en determinados sectores. No creo que veas en los próximos 2 años otro Pomelo, por ejemplo. Evaluaciones de ese tipo, ni rondas de ese tipo en tan estadio claro. Sí hay un ajuste de evaluación. Hay ajustes fuertes de evaluación porque es verdad que en determinados sectores se estaban pidiendo cualquier cosa. O sea, Pomelo generó una distorsión también en el mercado y eso hizo que cualquiera que tuviera una fintech saliera a pedir cualquier cosa diciendo que tenía el equipo de los sueños. Y eso ahora se ajustó y también un poco los fondos aprovecharon para ajustar evaluaciones y están comprando barato. Pero hay mucho early stage y hay mucha plata disponible y cada vez hay más fondos y después tenés el otro jugador que es el corporate VC. Todo el capital de Venture Capital de Latinoamérica representa, el 26% representa a corporate VC de todo el Venture Capital. En Estados Unidos es el 48%. Fíjate todo lo que va a crecer el corporate VC en los próximos años. ¿Por qué? Porque está atrasado Latinoamérica, en donde las corporaciones en general, lideradas por familias en los países, les cuesta hacer venture capital. O sea, no se animan a hacer innovación abierta. Pero ahora, ¿viste cómo es esto? En Latinoamérica hace uno y el otro le copia. Entonces empezaron todos a lanzar sus propias estructuras. Y eso va a dar más liquidez en la base de la pirámide. Y cuando hay más liquidez en la base de la pirámide, hay más mortandad, pero tenés más investment readiness para los fondos Serie A. Que yo creo que, bueno, veremos qué pasa en este país después del 2023. Si no liberás el cepo, vas a seguir teniendo esta curvita. Si lo liberás, sube. Me parece que algo importante también para las compañías es poder navegar la coyuntura. Porque estas cosas hay momentos que son mejores, hay momentos que son peores. Entonces, como que todas las rondas de capitalización, en definitiva, es como una maratón, ¿viste? Falta un montón para la ronda B, la ronda A. Entonces, por ahí a veces, como que me ha pasado, gente como muy apurada, no sé, la serie A, la serie B, y a veces también hay una limitante que es quedarse sin plata, ¿no? Que es lo que te puede pasar porque no puedes seguir, pero por ahí yo he visto que como que la gente se apura por llegar a la serie A, por llegar a la serie B, y a veces le sale carísimo, porque vos te licuás, aceptás licuarte más, bueno, pero después va a venir otro que te va a licuar de vuelta y después otro. Entonces, como que la coyuntura me parece como que hay que irla viendo, no solo jugar, bueno, con un business plan y yo hago y la desarrollé y al año hago esto, ¿no? Me parece, no sé. Les hago una pregunta. ¿En qué momento cuando arranca el proyecto, obviamente la meca de algún modo es el IPO, ¿no? ¿En qué momento empezamos a contractualizar el IPO dentro de la arquitectura societaria de un startup? ¿Desde el momento from scratch, de que arranca? Cuando hice serie A, serie B, ¿en qué momento hay que empezar a meter los deditos en los documentos pensando en un IPO futuro? Creo que en medio de rebote está temprano. No lo soñás, pero no lo estructurás. No lo escribís. No lo escribís nunca. Tenés una sola cláusula que quizás que es el registration right, que es el momento de que vos te querés reír, pero es una utopía. Y más con la aparición del SPAC, digamos. Al aparecer el SPAC, de alguna manera dieron un instrumento
adicional para resolver este tema, porque ya ni siquiera el vehículo que vos estás usando como holding termina en el IPO. No importa la estructura que hayas hecho, porque es al revés, es un reverse, o sea, el SPAC levanta la plata y te hace el flip, con lo cual te diría que no importa lo que hayas previsto, vas a tener que hacer todos los documentos de vuelta, toda la estructura de vuelta, con lo cual ponerte a pensar de eso para mí es una pérdida de tiempo. Ok. Prepárate para ver cómo vas a hacer que la compañía esté para IPO, digamos. Bien. Que Que no es- estén peleados entre los socios, en ese Exacto. quilombo. Es más interno que está en el futuro. Una pregunta, misma temática, ¿cuándo me empiezo a preocupar? ¿Cuándo me empiezo a preocupar por estructurar un ISOP dentro de una compañía? Cuando- Pre-seed, cuanto antes de una serie. Cuando tenés gente de C-level que no está en el cap table de la compañía. O sea, porque la forma de retener talento, del buen talento, es que se asocie. Y hoy no existe una compañía de rápido crecimiento que no tenga sus C-levels en el cap table. O sea, y empezate a preocupar porque va a haber, tu competidor va a venir y le va a ofrecer acciones si vos no se las ofreces. Pero siempre digo lo mismo. La misma teoría que usaste para los founders con el founder vesting la tiene que tener el tipo. O sea, no den acciones por dar acciones, den acciones contra objetivos concretos, con el vesting, con el one year cliff, o sea, siguiendo y comunicando bien esto. Porque a veces haces un plan de acciones, el tipo no sabe qué porcentaje tiene la compañía, cuánto vale eso, cuándo va a poder hacer éxito, no, cómo es el plan. O sea, hay un montón de no comunicación. A veces son buenos planes de incentivos, mal comunicados, no es un incentivo. Sí, acá ha surgido mucho la pregunta y le pregunto a ustedes cuáles son por ahí las cláusulas un poco más de mercado de un ISOP. Muchas veces surgió la pregunta acá de, me dieron acciones, ¿cuándo las voy a poder vender? Como alguien que primero no entres en una compañía si te quieres sacar las acciones de encima lo antes posible. ¿Qué cláusulas son más de mercado o qué cláusulas dentro de un ISOP al margen de one year cliff, 4-year vesting, que es como lo más de mercado, que ustedes hayan estructurado en un ISOP de una compañía? ¿Me las puedo llevar o no? Ponele cuando me voy. Son Tal cual, estructuras, RSU, stock. depende en qué momento diste las acciones de la compañía. No es lo mismo una compañía que está en serie B, serie C, que una compañía que ni siquiera está en serie A. Entonces, una compañía que está en serie, que no llegó a serie A, no tiene prácticamente liquidez para poder recomprar el ISOP y darle la liquidez al empleado para que se pueda hacer cash out en cualquier momento. Con lo cual, te diría que hasta serie A, serie B, las restricciones son totales. Ahora, si el tipo se te está yendo de la compañía y no querés tener a alguien que no está en la compañía con acción en la compañía, deberás prever la recompra de esas acciones a valor de mercado. Y podemos hablar toda la noche de lo que es valor de mercado. Y es una carga enorme para la compañía tener un compromiso así, porque es una contingencia. El tipo puede cambiar de idea si quiere ir cualquier día. ¿Qué hacemos? Por eso, y hay que pagarlo. Y entonces también depende quién es el empleado, porque por ahí es un caso o dos que vos decís, bueno, entre nosotros nos falta uno que haga esto. Por ahí son 10, entonces es distinto. ¿Sabes? Como que es muy de Nosotros siempre tratamos de poner que la compañía tenga el derecho, no la obligación. Porque si lo quiero dejar en el cap table o no tengo la liquidez financiera para cancelar, directamente lo dejo en el cap table porque no quiero ponerme la soga al cuello, por más incluso que se vaya a la competencia. Mira lo que te digo. No, que es una contingencia. Además, si yo soy un inversor, te digo, che, mira, está la posibilidad de que se vaya de tipo y sale tanto. Sí, sí. Una que siempre preguntan es quién lo paga. ¿Viste? ¿Cuándo se hace? ¿Se hace pre-ronda o el día después de la ronda? O sea, si, lo que sea. ¿Quién se Si hay que diluye con estructurar un un ISOP? nuevo ISO para el nuevo plan de crecimiento, ¿viste? Estamos levantando 2, 3, 5, 10, 50, lo que sea. Muchas veces es el propio fondo el que te exige y dice, yo estoy dispuesto a diluirme, pero quiero un say en quién le vas a dar, a quién le vas a dar las acciones. O sea, es el propio fondo que te dice, acá quiero que el CEO reciba un 5 más, el CFO no me gusta, trae un 5, y el tipo dice, yo me voy a diluir, pero voy a decir, te voy a dar el blessing sobre quién va a estar en... exacto, va a salir de mi bolsillo también, pero quiero saber. En caso del SAFE no tenés ese problema, salvo que te agarre después, porque en general convierte, diluye a todas estas acciones hasta tanto se convierte, digamos. Pero bueno, hay una pregunta ahí. Sí, igual quedó como un tema pasado, pero pensaba cuando decían eso, si en algún punto no está bueno considerar cláusulas que tengan que ver con non-compete agreements, de manera que pueda prever que si esa persona el día de mañana no va, lo mismo para los inversores. No sé si hoy lo... El tema del non-compete, sobre todo si el empleado es argentino, es un engaña pichanga.
¿Qué es? Non-enforceable, ¿no? No puedes enforzar. Que tenga la mejor cláusula. Sí. O sea, el derecho a trabajar. Sí, Claro. no vas a poder ejecutar. Pero digo para conservarlas. Ok, si vos te vas a la competencia, perder esos derechos. Es viable esa aplicación. Sí, vos decís que tenga el non-compete como accionista, no como empleado. Sí. Sí. Como accionista, querés seguir teniendo las acciones, no drama, pero no puedes ir a trabajar. Sí. Pero también hay que ver cuánto cobró el tipo, porque si es el caso de uno que hizo la compañía y la vendió y se llevó un buen paquete de plata, pues sí, bueno, parte de todo este negocio, el tipo aceptó esto. Si soy un empleado que por ahí, ¿viste?, tiene que seguir trabajando, contra seguir trabajando y seguir viviendo, es poco lo que puedes hacer, ¿viste? Sí, y aparte es muy difícil poder ejecutar eso en la justicia. O sea, en la justicia hoy en Argentina te diría que es casi imposible. Vas al juez y decís, tengo que trabajar. Una cosa que colegio. podés hacer, que cuando vos le pagás las acciones o le pagás la indemnización porque terminás haciendo un acuerdo, le pones el importe como pago del non-compete. Y ahí sí la justicia te lo toma. O sea, que dentro de la indemnización de 2.45 le imputás todo 2.45 con la zanahoria de que el tipo no paga impuestos, y en esa zanahoria le agregás justamente la del non-compete. Y si vos pagás el non-compete, sí es legal. O sea, depende de lo que pagues, ¿no? Porque el tipo te dice, es un año de non-compete y me pagaste un solo mes de sueldo, no creo que te lo homologue el Ministerio de Trabajo. Es muy discutible. Si no tiene contraprestación, te diría que no es aplicable en lo más mínimo. Y incluso con la contraprestación, comparto con la ley. Digo, la ley te diría que va, pero también es un tema que, incluso si el empleado se presenta ante la justicia y te dice, che, no puedo trabajar y aunque me pagaron, vas a tener que discutirlo y no va a ser tan, o sea, a lo mejor lo ganás, pero va a ser toda una discusión. Bien. Sí, aparte es muy difícil lo que decía Manuel, ¿cuánto le pagas de non-compete? Y siempre va a estar la discusión de es poco, es mucho. No, estás pagando a un tipo para que no pueda trabajar. ¿Entendés? Que va de la esencia de todo, poder trabajar y poder vivir. Entonces, si el tipo se hizo millonario, vas a poder defenderlo porque no compite porque se hizo millonario. Pero si no es el caso, ¿viste?, llegó al extremo. No puedes competir por 12 meses y te pagas un sueldo. Y a pesar de esto te digo que se cumple bastante los retiros con los pagos de acciones y la cláusula non-compete, no porque sea enforceable, sino por una cuestión del mercado. O sea, de dónde va a laburar el pibe, de dónde viene el antecedente. El tipo quiere laburar en la industria y tampoco quiere ser el tipo que viene con este tipo de reclamos, pero no por un tema legal, es por un tema más que nada comercial. Bien. Una pregunta más, tema empleados. Propiedad intelectual para los contractors, que lo he visto como una de las contingencias de, che, tenés contractor haciendo un producto y no le pusiste una cláusula de propiedad intelectual para la compañía. ¿Lo ven como una contingencia? ¿Alguna vez se les presentó un problema? Pero eso es fácil de resolver. Si el tipo es empleado, todo lo que desarrolle durante la compañía, por ley de contrato de trabajo si está haciendo algo muy grosso, te recomiendo además firmar un contrato de cesión de propiedad intelectual, cosa que no deberías hacer por ley de contrato de trabajo. Por eso le digo mucho a mis clientes que usan freelancers, che, el freelancer está buenísimo. Claro, la diferencia es Pero, esa. ¿Contractor? Claro, Es otra cosa. el contrato vos hablás con de un empleado. contractor como freelancer. Es un contrato de work for hire y punto. O sea, lo que pasa es que lo que haces cuando firmas el contrato, estás reconociendo que el tipo está laburando para vos. Claro. O sea, con lo cual, blanqueaste el negro, digamos, de alguna manera. Claro. Ahí tenés la relación laboral encubierta, de algún modo. ¿Sí? Tener la parte mala y no tener la parte buena, que la propiedad intelectual es más fácil que tuya. Exacto, exacto. Eso también es algo que nos pasa, por lo menos a nosotros viendo la agarramos más adelante, como se llama. ¿Dónde pones la propiedad intelectual, no? Porque empezamos con una SAS y todos empleados ahí, no tengo plata para hacer la vivienda. Pasa que en la propiedad intelectual, sobre todo en la mayoría de las compañías que debes estar hablando, que tiene que ver con, por ejemplo, con derechos de autor, que tiene que ver con el software, a diferencia de una patente, en derecho de autor, digamos, la propiedad intelectual nace del mismo momento de la creación, no del momento de la inscripción, con lo cual es muy difícil argumentar que la propiedad intelectual no nació en Argentina, por más que no hayas hecho el registro. ¿Okay? Vos no podés decir que tenés un software que estás operando y decir, no, este software está registrado en Uruguay, entonces es uruguayo. Lo que va a mirar el due diligence es, che, pero esto lo produjeron en Argentina. Bueno, pero lo registré en Uruguay. No, la propiedad intelectual, o sea, el derecho de autor nace en el mismo momento de la creación, y lo dice la propia ley de propiedad intelectual. Con lo cual,
no puede decir que por registrarlo en Argentina. Entonces lo que tenés que hacer es sacar la propiedad intelectual de Argentina con una cesión de IP. Y ahí tenés todo otro problema que tiene que ver con precio de transferencia, qué valor se diste el activo. Por eso ahí viene el tax planning y es otro baile. Entonces, salvo que la uruguaya haya comprado a precio de mercado al Software Factory el IP y que tenga plata en una ronda y levantó y tercerizó el IP. Generalmente no es el caso. No. Son los hackers que están adentro de la compañía, full time, 24 horas, con un sanguchito que le va poniendo al lado. Y el tipo, Cobrando por PayPal, sí, afuera. Y te viene y dice, che, ahora quiero levantar plata. Mañana, necesito, mañana. No, además dice, después dice, che, tengo esto. Y bueno, pero en realidad nosotros somos bajo perfil. Y al otro día, tapa de Forbes. Emprendedor exitoso, levanta capital, tenemos 150 personas. Digo, me dijiste que ibas a estar bajo perfil, estás en la tapa de Forbes diciendo que tenés 150 personas, todos contractors. ¿Entendés? O sea, creo que hasta la secretaria es freelancer. O sea, es una cosa tremenda. Digo, no, vas a estar bajo perfil, qué sé yo. Está en todos los paneles de emprendedores, el tipo diciendo, ya somos 150, fotos de la oficina, viste, haciendo after. Es así, porque quieren lo mejor de la cosa. Está más cerca del lobo de Wall Street que de ser un emprendedor No dejas de ser el dueño de la salada, digamos. Exacto. Pero vamos a ir cerrando. Tengo algunas preguntitas para ir cerrando. ¿Cuál es, en vuestra experiencia, cuál es digamos, mejor dicho, hay un mercado secundario de aquel que invirtió, ronda A, ronda B, lo que sea, tiene urgencia por alguna razón de hacer un exit? ¿Existe un mercado secundario donde se pueda desinvertir? ¿Hay limitaciones a la transferencia? En vuestra experiencia, ¿cómo funciona? Si es que existe un mercado secundario para revolear y para poder monetizar posiciones que vos tenías previsto monetizar en 5 años y por alguna razón querés monetizar en 1 o 2. ¿Existe un mercado secundario de eso? Realmente si lo hay es carísimo. Si lo hay, es carísimo. Y sí, porque el que por ahí lo conseguís a quien te lo compre, pero lo que vale 100 te va a decir 20. Yo no le llamaría mercado secundario. Lo que hay es lo que llaman los inversores o el ecosistema limpieza de cap table, que es cuando el tipo hizo crowdfunding en el inicio, tiene 35 inversores, llega al fondo de la serie y dice, ok, está bien, te banco con este cap table, pero vamos a sacar a la mitad. Sácame todo esto. Y hace una oferta de cash out a la mitad de valor de la oferta de cash in. Bien. El que quiere la agarra y el que no quiere, pero si no la agarra más del 50%, yo no invierto en cash in, con lo cual me digo que lo agarras al tipo y está obligado a hacer cash in. ¿Y vos te querías ir? Bueno, acá tenés una oferta para irte. No, pero yo quiero la evaluación de cash in. No, en este mundo, a diferencia del private equity y del M&A, la evaluación de cash out, además no está bueno mostrar que todo el mundo se quiere ir en una startup. Exacto. O sea, el problema viene en el cash out cuando el founder quiere hacer cash out. Viene remando hace 10 años con una startup, levanta al final y el tipo quiere salirse de su propia startup. Imposible. Bueno, pero déjame comprar el auto y la casa, por lo menos, ya que no estoy cobrando sueldo desde hace 10 años. Entonces, esas cosas sí pasan excepcionalmente. Bien. Sí estamos viendo mucha limpieza de cap table. Pero a valores muy por debajo. No es un mercado secundario, digamos. Bien. No, un tema que me parece importante, lo mencionó Manuel, con el tema, sobre todo en Argentina, y ciertas compañías de ciertas industrias que tienen reguladores especiales, en los cuales hay que tener cuidado, como él decía de la fintech. Ojo que el Banco Central se está metiendo de una forma muy fuerte y estamos viendo cosas realmente con mucho impacto en la compañía que parecía, no, che, estamos prestando plata de esta forma, hacemos esto. Bueno, pero se está metiendo, digamos, en la concepción equivocada, ¿no? Encajarlos a los vistas, digamos. No está ayudando a la industria, ¿digo bien? No está ayudando a la industria o le está poniendo las reglas o la vara de otros jugadores que están mucho más regulados, etcétera, y hoy un banco central, si querés, en una parte protegiendo mucho más a los bancos. Correcto. Y diciéndole, mira, tenés toda esta regulación de normas PUF, por ejemplo, el Banco Central, que te aplican también a vos, que sos así, y sos más chiquito, y tenés... Bueno, eso es un tema, y la contingencia es alta. Y después todas las compañías que tienen exposición al consumidor, es otro gran tema. En Argentina existen las class action, es un tema que a muchas compañías fintech le está pegando, y cuando viene el due diligence, seguramente va a saltar. Digo, así como todos los otros riesgos, es un tema bastante. También, si lo comparás las class action con los bancos, que son los que están teniendo en gran medida,
las contingencias son gigantescas. Y por lo menos me tocó ver con varios bancos, varias transacciones de bancos, que después no se terminan materializando, porque te dicen, ¿viste? No sé, he visto casos que dicen, obligan a la compañía o al banco a publicar un aviso y decirle, bueno, todo el que tenía contratado un seguro, venga y le vamos a devolver 10 pesos. Entonces, cuando hace la contingencia, por la cantidad de clientes, por la cantidad de años, son miles de millones en el caso de los bancos. Después vinieron 2 No se millones presenta nadie. y cobró el abogado. Entonces, Claro. como que es un negocio del abogado. Pero la contingencia, como yo decía antes, con la contingencia del Banco Central, la contingencia es gigantesca. Entonces, cuando vos te metes en lo que dice Agustín, es enorme el número. Después no se materializa, por lo menos lo que ha pasado con los bancos. Terminan cerrando por mucho menos, entonces la contingencia finalmente fue menor, pero el problema es que en ese momento la compañía, cuando el abogado del otro lado hace el due diligence, dice, no, acá la contingencia puede ser, Exacto. mira, todo lo que cobraste en cargo de tal cosa por todos tus clientes por los últimos 5 años, el número es este. Cuando miras el número impacta. Te comió el precio entero, probablemente. Quiero levantar serie B y tenés un caso así abierto. No. Te caes, no, binario. Es enorme, porque vos le preguntás a este abogado, decime vos cuánto es la contingencia, y la contingencia es tanto. Después no pasa. Porque Con lo cual- todo lo de los bancos, siempre la negociación es cuánto el pago al abogado que se dio con las actions, y ese es el gasto principal. Después a los tipos que vinieron para reclamarme del año 2014, que le cobré 10 pesos de más en el seguro de la tarjeta, vinieron 5. Bien. Es un tema ese. Vamos a una última pregunta. ¿Te toca a vos, Juani? Mati. ¿Mati? No sé si vimos algo quedó abierto. No, hago la última, más de ustedes, como no sé, pasamos 6 meses difíciles o muy difíciles. Ya están viendo un repunte, cambió, ¿viste? Volvimos a estar más optimistas. ¿Cómo la están viendo? ¿Cómo la están sintiendo? Si querés, más de la cocina, de estar adentro. Ya pasó lo peor, viste, hay luz al final del túnel. Yo te contesto como arranqué, digamos. Dentro está esta estructura que tenés los fondos que levantaron plata. En el mundo del early stage, que digo, pre-serie A, o sea, hasta serie A, e incluso serie A, no hay liquidez. Hay liquidez, hay mucha liquidez. Y de hecho no bajó el nivel de cantidad de rondas y de cantidad digamos, de rondas levantadas y de startups que están levantando plata. Después tenés algo que tiene que ver con el mercado, verticales. Es verdad que FinTech cayó, pero subió Biotech, subió Food and AgTech, o sea, subió Healthcare. O sea, tenés un montón de... Pero eso pasó siempre en el ecosistema emprendedor. Bueno, blockchain. Cayó blockchain por la coyuntura de blockchain, pero se siguen levantando rondas para proyectos de blockchain. Ahora, y después tenés el estadio. Hay menos liquidez para Serie A, pero eso es un wait and see. No es que no hay fondos con liquidez para hacer Serie A. Entonces, hoy el ritmo, creo que en estos 6 meses, por lo menos en mi caso, se movió al ritmo del early stage. O sea, en la pre-serie A hicimos un par de series A, hicimos B, hicimos C. Pero no al ritmo que veníamos el año pasado. Pero hicimos mucha más early stage que lo que hicimos en el primer cuarto del año pasado. O sea, para que veas, no es que el fondo dejó de invertir, y hay una razón lógica para esto, es que el gestor, si no invierte, no cobra el fee. Entonces está obligado a invertir porque tiene 4 años, con lo cual no va a parar. No es verdad que no funciona como el M&A esto de private equity. El tipo le quema la guita en el fondo. Pasa 2 años sin invertir. Claro. Y entonces, y además tiene que mostrar deal flow para poder levantar el siguiente fondo. Exacto. Con lo cual, si no muestra deal flow, no ejecutaste, o sea, está en el peor de los mundos. Lo que sí hizo es ajustó un poco las valuaciones, que en early stage no es muy grave. O sea, pasamos de 3 a 2.5 de post-money. O sea, no es tan grave tampoco. Y el startup que se pone greedy en eso, decís, pará, flaco. O sea, te están poniendo la guita, te están dando soporte, vas a poder ejecutar, es un buen momento para hacer pruebas piloto, para expandirse regionalmente, porque además Argentina tiene liquidez en ese sentido en cuanto a fondos. O sea que yo te diría que veo una segunda mitad del año igual o más rápida que esta. Hay nuevos fondos, se lanzaron nuevos fondos, hay más liquidez también en el early stage, el corporate VC está subiendo. Vamos a ver ahora
Lanzamos ayer en Aprecid el fondo Inventure, que es el de Food and Agtech, que son 18 productores que van a meter $2 millones en Food and Agtech. Hay 200 proyectos mapeados, no es que hay 500. SF500 con $150 millones el fondo de Bioceres va a poner por lo menos 40 compañías antes de fin de año solo de biotech. No tenés 40 startups invertibles en CONICET hoy, pero vas a tener liquidez. O sea, estamos lanzando el fondo de FB, de Ferrum, de domótica digamos, en 4 semanas. Vima, lanzamos el fondo de VIX Ventures, es un fondo de fintech también. Ya hizo una primera inversión en Quantum, que es una presería de un palo, pero va a invertir en 5 startups en el fin de año. Cerramos el deal de Banco Galicia, se está metiendo Banco Galicia a jugar, que no estaba jugando, y tengo 4 o 5 que no les puedo contar. Eso es un montón de liquidez solo de Corporate VC, no te estoy hablando de los fondos como Newtopia, que está cerrando un mega LP, que estamos cerrando la semana que viene, un mega LP. Es un montón de liquidez para startups argentinos. Yo no veo un enfriamiento del early stage en Argentina en los próximos 2 Pero o 3 sí un años. sinceramiento en las evaluaciones, eso sí. Hay un ajuste. Ese ajuste va a durar 1 año y 2 años. Pero ¿sabés qué va a pasar? Va a haber más startups, va a haber más fondos, hay más competencia. Exacto. Y va a volver la evaluación. O sea, obviamente, si tenés casos de éxito y los fondos de afuera siguen poniendo plata en los startups argentinos, el fondo local va a tener que ceder ante eso. No le va a quedar otra. Pero es lo que creo que va a pasar. Me he equivocado miles de veces. Así que... Ahí te agrego algo que yo creo que donde vas a ralentizarse un poco es en compañías más maduras, porque todo lo que era el mundo de los SPACs, eso se ha hecho bastante puré. Entonces todavía hay SPACs que siguen teniendo la liquidez, y los SPACs en general son 200, 300 palos. Todavía hay muchos que no hicieron el deployment de los fondos, entonces todavía hay un tiempo más de SPACs, ¿no? Al final de la historia que van a estar chupando, pero al no haber nuevos SPACs, yo creo que se va a sentir un ralentizamiento en la etapa final de las compañías. No al principio, como decís vos, pero al final yo creo que Sí, hay un embudo. coincido 100%. Lo que va a sufrir es Wallah. Esas van a tener 2 años de mierda. ¿eh? Correcto. Ya te lo adelanto. Eso seguro, estamos de acuerdo todos. Lo que digo es, si estás pensando en emprender, tenés digamos, un buen equipo, este es un muy buen momento Bueno, para no la levantar el sufrís, early stage. claro. Si tenés un MVP. ¿Por qué? Porque hay mucha guita y es un buen momento porque dentro de 2 años seguramente venga el rebote y la gente esté buscando oportunidades porque van a tener que en algún momento soltar esa plata. No pueden retenerla. Pensá que la mayoría de estos fondos levantan el 40% o 50% para lo que es las primeras inversiones y el otro 50% para follow-ons. Para los follow-on. Y van a tener que en algún momento empezar a hacer follow-on. O sea, sí o sí. Entonces, eso va a llegar para mí el año que viene. Y después el VC sabe que el que invierte en una startup que tiene base en Argentina no está invirtiendo en Argentina. Porque dice, no, ¿quién va a invertir en una startup argentina? ¿Quién te dijo que la startup es argentina? Sí. Mural tiene 400 empleados en Argentina, 150 en Estados Unidos, y la compañía fue invertida por los mejores fondos de Estados Unidos. O sea, el que no entra a invertir en Venture Capital en startups argentinos es porque no sabe cómo funciona el mercado. Digamos. No, porque la macro, y te tiran la macro argentina. La macro argentina clavó 8 unicornios con 48x de devolución a fondos de inversión. O sea, no hay fondos angels que hicieron 48x en menos de 5 años. No hay fondos que hayan dado esa rentabilidad en Brasil ni en pedo. O sea, con lo cual, evidentemente, es una excusa para no ser VC, digamos. Correcto. Creo que fintech y e-commerce son como locales, ¿viste? Que no son regionales, porque ya sé, Mural, ¿viste? Porque sí, Wallah tiene que ir lugar por lugar. Sí, se replican, claro. Pero cada tiene su línea en cada país. Bueno, pero a OutZero se le pasó a la mayoría de los fondos, e incluso a los americanos se les pasó a la mayoría, no, en la previa. Pero a los de la TAM, el año que viene seguramente veamos el IPO de Onapsis. Onapsis es una compañía que pasó por todos los financial advisors y todos los fondos de private equity por abajo del radar, compraron el competidor en Chile y le erraron, pero, o sea, te estoy hablando de un retorno de 50, 60x para los inversores en 7 años. Y la vieron pasar, pero
Pero pasó, o sea, me consta que estuvieron en las oficinas de cada uno de los fondos. El no portfolio, digo yo. O sea, nadie pasa un no portfolio. Yo incluido soy el primero que no pasa el no portfolio. He metido plata en las cosas y con esta me hago millonario, con esta millonario y digo... Bueno, yo sé, mi no portfolio está OutZero, por ejemplo. Puede fallar. Pero bueno, sí, encima cliente, o sea, me quiero matar. Pero bueno. Damas y caballeros, ¿alguna pregunta adicional? Tenemos un espacio ahora para un coffee, para hacer algo de network, para seguir conversando con los panelistas. ¿Quedó alguna pregunta en el tintero o vamos al coffee? ¿Vamos al coffee? Yo tenía una pregunta muy cortita. Dale, adelante. La inversión en venture capital en mi país es muy baja, con fondos de mujeres. Quería saber un poco los riesgos que se están manejando hoy en las empresas. Me vuelvo a los verticales. O sea, tenés verticales en donde las mujeres están empezando. En general es bajísima. Bajísima. A ver, sí equipos mixtos, no solo mujeres. Mujeres. Es bajo, está creciendo fuerte. Y para mí el sector vedette, que es el sector de healthcare. Ese sector y el de biotech. Hoy el 50% de las compañías invertidas por SF en estos 6 meses son mujeres, liderando mujeres. La verdad que está creciendo un montón, sobre todo en el área científica. Con emprendedoras increíbles. Te estoy hablando de ciencia, pero con formación también de negocios. Increíble lo que estamos viendo, sobre todo en... convencerlas para que se vayan de CONICET, ¿no? Porque CONICET está cambiando mucho, CONICET está queriendo quedarse con las invenciones 100% y no firmando las licencias. Con lo cual estamos teniendo un problema enorme con este nuevo director de CONICET que quiere básicamente nacionalizar la investigación. Ya pasamos por este lugar miles de veces, pero ahí veo un crecimiento importante en la cantidad de mujeres que están emprendiendo. La verdad que es espectacular, pero sí, estamos atrasadísimos. ¿Y están haciendo algo concreto? Hay un par de startups, aceleradoras, incubadoras, hay fondos de VC en Silicon Valley, uno liderado por Rebecca Wang, que ahora se unió a Caley, que es un fondo argentino-americano. Están buscando y priorizan startups con mujeres. Y la verdad que sí, reatrasados. La verdad que todavía... También yo le doy eso a que es verdad que es muy difícil. La gente cree que va a emprender y es libre. La gente que emprende es mucho más esclava que la gente que labora en corporaciones. O sea, entonces, tampoco es difícil llevar una vida personal con una startup. Mucho más difícil que laburando en una corporación. Es mucho más fácil para una mujer llevar una vida con los hijos, poder relacionarse, o sea, siendo que es la persona más importante de la casa para sus hijos, seguro, para su marido, no sé, pero para sus hijos, bueno, es difícil para una mujer, además, ser emprendedora, además, ser CEO. Lo que estamos viendo es que después de que los chicos ya tienen cierto nivel de autonomía, esas vuelven al ruedo y se animan a emprender. Y ahí estamos viendo cosas espectaculares. O sea, ya en un estadio en donde la mujer pudo, digamos, acomodarse de alguna manera a su nueva vida, que es su familia. Digamos. Y ahí cuando vuelve, wow, yo te digo, estoy ahora con una compañía que no me dejaron ponerle plata, pero le hubiera puesto plata. Por suerte, porque si hubiera puesto plata, seguro que fracasa. Y la verdad que ves a esta emprendedora, y lo digo acá y lo que quede grabado, Marina Simián. Cuando la escuchen hablar, una científica de CONICET que armó una compañía que se llama Oncolic, que hace detección temprana de cáncer de mama, junto con su socia, que es la investigadora que lideró la investigación. Y están en fase clínica en el hospital militar y con muy buenos resultados. Es un PCR para cáncer de mama. Elimina la mamografía. Y va a eliminar también va a buscar también un PCR para próstata.
Digo para los hombres que nos estamos poniendo viejitos, ya saben lo que es, lo que es el tema de próstata, con lo cual un examen de 15 minutos adentro de tu examen de sangre y tiene 97% de accuracy en la detección del cáncer contra una mamografía que tiene 76%. Con lo cual es un game changer para la industria además, porque encima la detección es el paso previo que tenés a la cura. Así que, bueno, esa compañía está fondeada por SF500, el fondo de Bioceres, porque es biotecnología básicamente, y estamos levantando una ronda de 3 millones. Y hay casi fondos, te diría, en lista de espera. Por eso te digo, respondiendo un poco a tu mercado, hay cosas increíbles, son como 2 países estamos viviendo para mí. O sea, son 2 países completamente paralelos, que si te metes, ves cosas como esta que no lo puedes creer. Pues bien, muchísimas gracias Manuel, gracias Facu, gracias Agustín, Mati, Juani por haber compartido vuestras experiencias y conocimientos. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Los invitamos a tomar un cafecito y seguimos charlando. Muchas gracias.